portería de fútbol! Parece mentira que quepa dentro de nuestro cuerpo. En el intestino delgado es donde termina la digestión, ya que unos jugos producidos por dos glándulas, el hígado y el páncreas, finalizan los procesos para transformar los alimentos en nutrientes. Una vez convertidos en nutrientes, estos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre para ser aprovechados por todas las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la parte de los alimentos que el cuerpo humano no puede aprovechar? Todo ese desecho que no se utiliza pasa al intestino grueso. El intestino grueso es un tubo más gordito, donde se acumulan las sustancias que nuestro organismo no puede digerir y en el que se absorbe el agua que estas sustancias contienen. Estas sustancias forman las heces fecales, o lo que es lo mismo, la caca, que sale al exterior por el ano. ¡Ah! Da un poquito de asco, pero así es el cuerpo humano. Bueno amigos, ya conocéis la digestión y el viaje que hacen los alimentos en nuestro aparato digestivo. ¡Adiós! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Gracias por el video de introducción. Bueno, vamos a leer esta partecita aquí, entonces, para que vamos introduciéndonos. Dice, todas las enfermedades entran por la boca. Al menos el 85% de las enfermedades entran por la boca. Entra por lo que comemos. De una forma u otra es la puerta, o sea, la boca, el sistema digestivo, es la puerta de las dolencias del sistema digestivo, tanto en el proceso como en la eliminación relacionadas con el sistema inmunológico, o bien por alguna alteración en el funcionamiento o deficiencia estructural, generada la mayoría de las veces por hábitos nutricionales alterados, prácticas externas que originan lesiones a este sistema, porque la gente hace una cantidad de cosas impresionantes. Pone por ahí, por esa boca, cualquier número de cosas. Ahora que estábamos en pandemia, o que hemos estado en pandemia de COVID, sobre todo al principio, era chistoso, ¿no? Ver todas las pócimas mágicas que la gente preparaba para reforzar el sistema inmunológico, para una cosa y para la otra. Entonces, que hagamos gargaritas con esto, buches con lo otro, para matar el virus, etcétera, etcétera. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que el sistema digestivo se enferma por múltiples factores. Hay enfermedades de tipo inmunológico, o sea, aquellas en donde el organismo se ataca a sí mismo. Una, por ejemplo, es la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, que puede ser generada por un trastorno inmunológico o que puede ser generada por estrés o genéticos, pero el sistema inmunológico puede estar comprometiendo, en ese caso, el colon. En otras ocasiones, por lo que comemos, ¿sí? Lo que comemos altera, convierte el sistema digestivo en una, decía un gastroenterólogo, en una poseta efervescente, los sépticos de materia fecal. A veces la gente convierte su sistema digestivo en una poseta efervescente. Esto genera trastornos del funcionamiento en todos los sentidos y en todos los órganos, desde la boca hasta el ano, pero también pasando por órganos que se consideran parte del sistema digestivo, pero que están fuera del sistema digestivo, como por ejemplo el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. O sea, el páncreas está, digamos, algo cerca allí al duodeno. El hígado también está cerca y la vesícula biliar está cerca, pero digamos que están conectados de una forma muy, muy tenue, ¿no? Cualquiera podría decir que el páncreas, el hígado, la vesícula no hacen parte del sistema digestivo, pero hacen parte. Entonces, estamos hablando del sistema digestivo cuando hablamos del esófago, cuando hablamos del estómago, del intestino, ¿no? Intestino delgado, que es que está dividido en dos partes. El yeyuno de Lilian, el colon, arriba el duodeno, el recto, el ano, el hígado, la vesícula y el páncreas. Ahora vamos a mirar pues algunos síntomas
que generan la enfermedad, algunas causas de por qué se genera la enfermedad y cómo podemos ayudar los otros a través de los nutrientes de Omilay a mejorar esta situación. Las más conocidas, ¿sí? Entonces vamos a mirar las más conocidas. Ahí tenemos una lista de las enfermedades más conocidas. La primera, por ejemplo, se llama ERGE, es enfermedad del reflujo gastroesofágico. Enfermedad del reflujo gastroesofágico. O pues también la conocemos como reflujo, etcétera, etcétera, pero el nombre técnico es enfermedad del reflujo gastroesofágico. Para comenzar, ¿qué significa reflujo, no? Significa que el contenido ácido del estómago se regresa, se devuelve hacia el esófago, hacia arriba. Entonces, como el contenido es ácido, pues produce una sensación de ardor y dolor. Ahora hablamos un poquito de esa parte. Otra enfermedad que es muy frecuente a nivel del sistema digestivo es las conocidas médicamente como dispepsias. Cuando ustedes le dan algunos síntomas a la persona, dice es que me enjampo, a veces me caen como pesadas las cosas. Entonces el médico está hablando de dispepsias. No está pensando en un reflujo, no está pensando en una gastritis, no está pensando en una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Entonces los síntomas, así como aislados, se llaman dispepsia. También profundizamos un poquito en ellos ahora. Lo otro sería la gastritis, que es la inflamación del estómago. ¿Sí? La inflamación del estómago. Generalmente las inflamaciones se presentan con microúlceras. Se nota la inflamación. El estómago pierde una capa mucosa que tiene por el trajín, por todo lo que le colocamos allí, por todo lo que comemos que va destruyendo esa capa mucosa y el intestino por dentro entonces queda completamente expuesto y se inflama y se ulcera fácilmente, inclusive puede sangrar. La otra es la úlcera del duodeno. ¿Sí? Desde el estómago, pues tenemos el píloro que separa del duodeno, que es la primera parte del sistema digestivo en el sentido pues de los conductos, ¿no? que llevan el alimento. Los primeros conductos como el duodeno, el yeyuno, el ilio, pues básicamente llevan alimentos. A medida que van pasando al yeyuno del ilio se van convirtiendo en pseudomateria fecal y cuando están en el colon en materia fecal. Y el colon básicamente lo que hace es extraer agua del bolo fecal. Extrae al menos el 90% del agua del bolo fecal y esa agua lógicamente va acompañada de toda la suciedad que comemos nosotros y esa suciedad se deposita básicamente en el hígado, generando un hígado graso, posteriormente se puede generar una cirrosis hepática y también en la vesícula, generando una colecistitis, que es una inflamación de la vesícula, o una colelitiasis, que son cálculos dentro de la vesícula biliar. O sea que imaginen ustedes, si usted es estreñido y su materia fecal se demora 1, 2, 3, 4, 5 días, 8 días, 10 días, como me pasaba a mí cuando estaba joven hasta los 44 años, pues imagínense cómo se puede poner ese bolo fecal. Se extrae casi que el 100% del agua, el bolo fecal se vuelve muy duro, ¿sí? Muy difícil de mover con los movimientos peristálticos del intestino. Bueno, otro problema es la hernia del hiato. La hernia del hiato o la hernia hiatal. Básicamente, recuerden que el tórax y el abdomen está dividido por el diafragma. Es un músculo que se extiende adelante, a los lados, atrás. O sea, separa totalmente el tórax o el contenido del tórax, que son los pulmones, el corazón y grandes vasos, y el contenido de donde están pues todos los intestinos, en donde está el hígado, donde está la vesícula biliar, donde está el páncreas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la única forma en que pasa por ahí el esófago para comunicarse con el estómago es a través de una perforación que hay ahí en el esófago. ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que usted tiene una manta que cubre, que separa las dos partes, el tórax del abdomen, pero que hay una perforación de 1 o 2 centímetros allí y por ahí se mete el esófago. Entonces, a veces esa parte del diafragma se dilata, se afloja y entonces se devuelve la parte superior del colon, se
se mete hacia arriba como hacia el tórax, y eso es lo que se llama hernia del hiato. ¿Sí? Bueno, el estreñimiento ya lo conocemos, ¿no? Permanece demasiado tiempo la materia fecal en el colon, se le extrae el agua y cada día que pasa se vuelve más difícil eliminarlo. Uno debiera hacer al menos 3 deposiciones diarias, ¿no? O sea, desayuna y haga deposición, almuerce, haga deposición, coma, haga deposición. Hoy en día se ha vuelto como normal, digamos, parte de la salud, inclusive para el médico. ¿Cada cuánto hace deposición? No, doctor, todos los días o casi todos los días. Ah, no, usted está bien. Pero la verdad es que no está bien. Una vez diaria ya no es ya es estreñimiento, ¿no? Pero pues lo conocemos más cuando se demora hasta 2 o 3 días en adelante el estreñimiento. Ahora también hablamos un poco más de eso. Luego viene la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa. Entonces, generalmente la colitis comienza en el último tramo del sistema digestivo, prácticamente que abajo, en la parte inferior del colon, en la parte cercana al recto, ¿sí? Pero va subiendo, sí va subiendo y va comprometiendo prácticamente que todos los tejidos del colon hacia arriba, que ustedes saben que son varios metros, como vieron ahora en el video. Generalmente se presentan cuadros ulcerosos y sangrantes, ¿no? Por eso la colitis ulcerativa, una de las características es las diarreas mucosas, muchas diarreas diarias mucosas y sanguinolentas con contenido de sangre. Esto también significa que el colon se está despuliendo, así como se despulia el estómago, pierde su pana. Es una capa que tiene dentro el intestino que se llama capa acuosa no agitada, CAMNA, capa acuosa no agitada. Allí es donde se hace la absorción. Pero entonces cuando se pierde esa capa, entonces el colon queda absolutamente despulido, expuesto, como es el estómago, y vienen pues facilísimo las ulceraciones y los sangrados. Bueno, la gastroenteritis ya es una inflamación del sistema digestivo. Clásicamente o médicamente se le enseña a las mamás, miren, cuando su niño tenga vómito, diarrea, vómito, diarrea y fiebre, vómito, diarrea y fiebre, entonces el niño tiene una gastroenteritis. O sea, es como un cuadro infeccioso, ¿no? Donde lógicamente hay dolor, hay fiebre, pero hay diarrea y hay vómito. Y además de eso, el cuadro diarreico generalmente es con mal olor, o sea, hay bacterias allí. Entonces es una infección que generalmente es transitoria si se trata pues adecuadamente, porque en muchos casos una gastroenteritis termina con la vida de los niños, ¿no? Los otros son pólipos intestinales. Los pólipos intestinales son unas teticas, ¿sí? Como para que lo entiendan, pegaditas a la mucosa del colon por un pedículo muy delgadito. Son unas teticas como unas verruguitas que pueden ser Como verrugas. pequeñitas, sí, o pueden ser más grandecitas. ¿Ok? Estos pólipos generalmente en algunos casos se hace una colonoscopia para hacer el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo. Se observan los pólipos, entonces se pueden cauterizar o extraer quirúrgicamente. A través de los productos también podemos mejorar esta situación. Ahora les digo cuáles son más factibles de mejorar con los productos. La otra, además de los pólipos, son los divertículos. Los divertículos ya son como unos saquitos que se presentan en la mucosa del colon. Esa mucosa, ese colon, digamos, la mucosa del colon se va como deteriorando, se va adelgazando y llega un momento en que se puede romper y el contenido del intestino puede pasar a una peritonitis, ¿no? O inclusive una sepsis generalizada y frecuentemente lleva a la muerte. Es una enfermedad que también es muy crónica, ¿ya? Bueno, además de los divertículos tenemos la mala absorción. Mala absorción, como el nombre lo dice, pues hay un proceso en donde la absorción a nivel intestinal, ustedes ya se están dando cuenta, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, pues ulcerativa hay mala absorción y hay otras enfermedades también hay mala absorción y eso conlleva pues a problemas de todo tipo que ahora los miramos también. La otra es la enfermedad hemorroidal, o sea, el estreñimiento, básicamente, perdón, las hemorroides que aparecen cuando se hace una colonoscopia, se observan no solamente las hemorroides externas que uno ve fácilmente, sino que hay también hemorroides internas, o sea,
todo el recto se puede presentar un proceso, haga de cuenta como se presenta en la pierna, así de ese tamaño. A veces el bolo fecal en épocas de estreñimiento pues presiona el recto o presiona la salida aquí en el ano y sangran fácilmente. El hígado graso, ya habíamos hablado anteriormente, que generalmente es consecuencia de los excesos de grasas que comemos, pero también de la suciedad y de las grasas que se absorben a través del colon, ¿no? Va transformando las células normales, los hepatocitos, por células grasas. En la cirrosis hepática, digamos que sería un proceso como más avanzado, donde el deterioro del tejido hepático es mucho más importante, mucho más severo, y el funcionamiento, que es muy, muy importante y muy variado del hígado, pues se altera completamente. En la hepatitis lo que existe es una inflamación del hígado. Generalmente por la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. La hepatitis C es bastante severa, causa bastante mortalidad. Ahora hablamos un poco más también. Luego viene el cáncer de colon, el cáncer de esófago, el cáncer de vesícula, el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas. Bueno, el colon incluye pues, el cáncer de recto, etcétera, etcétera, con todos los peligros que se genera en la persona un cáncer, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que comemos y con el estreñimiento. También la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. ¿Sí? Una intolerancia al gluten, que es la sustancia que tienen algunos alimentos. Ahora miramos algunos de esos alimentos que pueden ser tolerados en algunas personas, en otros no. Inclusive hoy es tan, digamos, tan difícil encontrar un cereal, una sustancia de estas, en trigo saludable, porque los manipulan mucho genéticamente, que también pueden llegar a nuestro organismo saludable y alterar la genética del sistema digestivo y producir enfermedad severa. Pues. Y la otra es la litiasis biliar, que son los cálculos en la vesícula biliar. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a la primera parte, el reflujo. Con respecto al reflujo, entonces, recordemos un poco las cosas. El reflujo es básicamente una patología que se produce cuando el músculo que está al final del esófago, ¿sí?, no se cierra adecuadamente. O sea, el músculo, pues el esófago es un músculo, ¿no? El estómago también es un músculo. Por eso hay movimiento. El esófago se contrae con movimientos peristálticos porque tiene músculo. El intestino también tiene músculos, se contrae. El colon tiene, por ejemplo, músculos longitudinales, músculos transversos, oblicuos, que se mueven en diferentes direcciones para hacer avanzar el bolo fecal. El estómago para hacer vaciamiento gástrico, para sacar el contenido gástrico. Porque si el contenido del estómago se queda mucho tiempo allí, entonces lo distiende y empeora o genera también el reflujo, ¿no? Entonces, les decía que es una enfermedad que se produce cuando el músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente y permita que el ácido, los ácidos gástricos o los jugos gástricos, que son ácidos con pH 2, que es un pH muy bajo, ascienda, ¿no? Ascienda en el esófago. Entonces va inflamando el esófago, dando esa sensación de ardor, de pirosis, que es muy frecuente aquí en el pecho, en las personas que sienten reflujo. Y cuando el reflujo es más severo, pues usted lo siente, ¿no? Que se me dice, se me vino una bocanada ácida o me despertó en la noche el reflujo, y a veces te puede generar inclusive hasta sensación de ahogamiento. Es bastante complicado y bastante severo. ¿Cómo se puede, o sea, cuáles son las causas más frecuentes del reflujo? Bueno, todos sabemos que el cigarrillo, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, genera problemas de reflujo gastroesofágico. Los alimentos grasos, ¿no? Cuando usted come comidas muy, muy grasosas, con muchos fritos, con demasiados condimentos, con demasiados irritantes, podríamos decir, entonces con el tiempo también se va generando ese aflojamiento de la parte muscular inferior del esófago, permitiendo entonces el reflujo del contenido ácido hacia arriba. Cuando usted está gordito, está en sobrepeso, está obeso, con mayor razón, ¿no? Por un factor mecánico que es compresión, pues se genera el reflujo. Una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, en una persona que tiene reflujo es preguntarle, mira, ¿tú bebes o tú comes? ¿Tú fumas? Entonces, ahí, si es así, hay que retirar esas dos actividades. O, por ejemplo, está comiendo comidas muy grasosas, comenzar a disminuir esas comidas grasosas, hacer una alimentación mucho más saludable.
Si tiene sobrepeso, hay que ayudarle a bajar de peso a esa persona que tiene reflujo gastroesofágico. Y si está en embarazo, pues sí hay que esperar que el embarazo termine, lógicamente. Pero es muy frecuente, ¿no? Que esa presión del abdomen hacia arriba empuje al estómago y hace que los ácidos biliares, los ácidos gástricos, perdón, se regresen. Gracias. Se regresen. Bueno, fácilmente. Está rico este Uniplus. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que en una persona que sufre reflujo? Los síntomas más frecuentes son ardor, ¿no? Ardor aquí en la boca del estómago. Agruras o agrieras, ¿no? Eructos y náuseas. Eructos, náuseas. Sensación, algo que es muy importante, la sensación de estancamiento de los alimentos. Está comiendo de pronto alimentos sólidos, su arroz, su carne, etcétera, etcétera, su ensalada, y de pronto siente como que no le pasa, como que no le baja, inclusive le da una sensación de atrancamiento, a veces en algunas personas severas. Es muy frecuente que estas personas cuando coman estén tomando líquidos al mismo tiempo, ¿no? Porque siente que después de 2 o 3 cucharadas, es como que se atrancan, como si tuvieran estrecha el esófago, y sienten la sensación de llenura, la sensación de dolor, la sensación de ahogo, que es una sensación que en algunos casos inclusive puede producir pánico. Entonces, esa es una sensación es muy frecuente. La sensación de pirosis o de reflujo diurno o nocturno que te hace despertar asfixiado, pues eso lo conoce cualquiera. Lo otro es el mal aliento, ¿no? Entonces, el reflujo produce mal aliento. ¿Por qué? Porque ese contenido del estómago, que es un contenido ácido y con detritus, con contenidos alimenticios variados y a lo mejor como estancamos, podemos decir, durante más tiempo de lo usual, porque no hay un buen vaciamiento gástrico, o sea, no vacía hacia el duodeno, sino que parece que empujara hacia arriba el contenido gástrico. Entonces, eso genera halitosis. ¿Sí? Algunos dicen, es que lo que pasa es que usted tiene abierto el tubo, ¿cierto? Muy abierto el tubo entre el esófago y el estómago. Entonces, todo eso que tiene en el esófago, en el estómago, eso genera ese hedor maluco. Hay muchas personas que, si ustedes utilizan, por ejemplo, en estos casos, el Fibram Plus Supreme, la agofruta, ¿no? Pues facilísimo va mejorando el reflujo. ¿Sí? Ahora hablamos un poco de esa parte. Lo otro es, además del mal aliento, es la erosión dental, ¿no? A veces se van erosionando dañando la dentadura, y es el odontólogo que le dice, mire, usted no tiene motivos para que su dentadura se esté alterando, se esté dañando, se esté erosionando. Entonces le pregunta y seguramente que va a encontrar un reflujo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con respecto al reflujo? Ya vemos que hay una dificultad del estómago para hacer un vaciamiento gástrico hacia adelante, hacia el duodeno, que es donde se tiene que ir la comida, que se devuelve esa comida, que la parte final del duodeno, esa parte muscular, está como floja, como dilatada, es un músculo como que no contrae. O sea, es un músculo que podríamos decir que está flojo, que está sin tono, que está desnutrido, entonces por eso no se tonifica, no se mantiene en su posición. Y que va quemando todo, va produciendo no solamente la gastritis, la inflamación del estómago, sino va produciendo una esofagitis, que es una inflamación del duodeno. Esas esofagitis, con el tiempo, con los años de estar sufriendo este reflujo, pueden pasar a una enfermedad que se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, si usted no lo maneja, no se da cuenta y pasan los 20, los 30, los 40 años, muy probablemente se convierta en un cáncer de esófago. O sea que el esófago de Barrett, que es como el paso más avanzado de la esofagitis producida por reflujo, puede convertir en un cáncer. El manejo normal, pues usted ya lo tiene en el cerebro. Usted lo primero que piensa es aloe beta supreme. Claro, aloe beta supreme, porque tengo que comenzar a desinflamar el esófago, a desinflamar el estómago. Entonces, el aloe beta supreme me va a ayudar a hacer ese proceso. Otra cosa, tengo que vaciar más rápidamente el estómago, hacer que salgan los alimentos rápidamente para que no se devuelvan. Bueno, ya el aloe beta supreme no solamente le está ayudando a desinflamar, a cicatrizar todo ese esófago y ese estómago que están inflamaditos y a lo mejor con microulceritas, en el caso, por ejemplo, de la gastritis y la esofagitis,
sino que además de eso le ayuda a la aloe beta supreme a vaciar un poco más rápidamente el contenido gástrico. Pero este vaciamiento se termina, se hace mucho más efectivo cuando usted agrega Fiber Plus Supreme. Entonces, si toma Fiber Plus Supreme y ojalá mínimo 2 veces en el día, usted lo puede tomar antes de los alimentos o media hora después de los alimentos y siempre acompañado con el aloe beta y las cosas van a funcionar mucho mejor. Ahora, entonces, ¿será suficiente la aloe beta y el Fiber Plus Supreme para mejorar el reflujo, la esofagitis y la gastritis? Puede ser suficiente, pero puede que no sea suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que ese tono de la parte inferior del músculo del esófago está alterada. Sí, es un músculo que está flojo. Entonces, como que se me viene a la cabeza la idea de darle Power Maker, ¿no? Entonces, utilice Power Maker en la mañana una vez se levante y una hora antes de acostarse, 2 sobrecitos al día, y ya está utilizando una buena dosis para ir tonificando poco a poco ese músculo del esófago. La otra cosa que tiene que acompañarse es comer despacio para poder enterarse si el estómago se está llenando muy rápidamente. Miren que aquí, por ejemplo, tenemos la figura de un estómago. A veces usted come mucho y muy rápido, entonces se distiende, se pone gordote ese estómago, como sucede en la gente con sobrepeso o con obesidad. En 4 meses que usted coma mucho, que usted se llene mucho, es suficiente para que el estómago se haga grande. Y igual, cuando usted deja de comer, ¿no? Que hay gente que dice, no voy a dejar de comer porque para bajar de peso, ojo que ese estómago y el sistema de digestión que tenemos se puede atrofiar, se puede como pegar, dicen algunas personas. Entonces el Power, ya tenemos el aloe beta Supreme, ya tenemos el Fiber Plus Supreme y ahora tenemos el Power Maker 2 veces en el día. Si de paso hay gastritis, se hace una endoscopia digestiva, si la gastritis muestra que hay Helicobacter pylori, entonces está muy bien manejado con la fibra, porque la fibra le ayuda no solamente a mejorar el vaciamiento gástrico, sino que contiene unas microcápsulas de vida de que están llenas de lactobacillus acidófilos y lactobacillus casei vivos. Entonces llegan al estómago, los ácidos biliares rompen las microcápsulas de vida y comienzan a multiplicarse poco a poco con el transcurso de los días y las semanas y de los meses el Helicobacter pylori casei y van destruyendo, van acabando con su enemigo mortal que es el Helicobacter pylori, ¿no? Está hablando de los lactobacillus casei y lactobacillus acidófilos que tiene el producto, ¿no? En sus microcápsulas de vida. Y el bicho malo, el malo de la historia, es el Helicobacter pylori, que generalmente aparece positivo como causante de las gastritis, inclusive como causantes de las úlceras gástricas y inclusive como causante también de un proceso oncológico, un proceso maligno dentro del estómago. Pero nos queda faltando algo. Yo les decía al principio que el estómago generalmente le da gastritis porque va perdiendo con el tiempo, la mala alimentación, la acidez, etcétera, etcétera, todo el mugre que comemos, se va perdiendo una capa mucosa que tiene el sistema del estómago adentro. Digamos que en esta partecita por dentro, aquí, el estómago tiene una capita, que esa capita mucosa es la que lo evita que los ácidos del estómago lo ulceren, lo dañen, lo pelan, se lo coman, por decir algo. Esa capa se destruye. Entonces, lo que no hacen, por ejemplo, los antiulcerosos, la milanta, los medicamentos antiulcerosos, es que, bueno, ellos mejoran, digamos, la cicatrización, mejoran el ardorcito, mejoran el malestar, pero no producen esa capa mucosa. Si usted agrega la aloe beta, la fibra, el pavo, le agrega el Omniplus, hay bullita por ahí, esta capita mucosa se va volviendo otra vez a aparecer y llega un momento en unos 3 o 4 meses en que se termina de hacer esta capa mucosa y como cosa increíble usted no vuelve a tener problemas gástricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí en adelante? Seguirse cuidando, ¿cierto? De los alimentos, no comer mucho, comer despacio es muy importante porque comer despacio me permite darme cuenta cuando estoy lleno. Recuerde que la información que va del estómago al cerebro y el regreso del cerebro al estómago es lenta, como no sucede en los demás casos, ¿no? Que usted siente, se golpea con un martillo el su dedo pulgar y al instante, usted ya pegando el grito y diciendo su palabrota. Eso es instantáneo. Pero a nivel de alimentación,
a medida, ¿por qué se da eso como tan lento, con 20 minutos? Porque es a medida que se va distendiendo el estómago con la comida, a medida que se va inflando, se va distendiendo, la capa muscular va siendo cada vez más delgada. Entonces, cuando se van entregando las señales y se demora como 20 minutos. Entonces, si usted come rápido, usted come muy rápido, hay personas que comen en 5, 10 minutos, 15 minutos, ya terminaron su caldo, sus sancochos, el plato principal, el seco, los líquidos, todos en un momentico comen como desesperados. Entonces, claro, al ratico hay que comen y dicen, ay, qué llenura, ay, estoy que me reviento. Sí, está que revienta y de verdad está que le revienta el estómago, cada vez le va a caber más en ese estómago, cada vez va a tener más gastritis, más reflujo, ¿sí? Más problemas con el esófago, o sea, todo lo que se presenta, menos vaciamiento gástrico, el estómago va a estar más flojo, igual como el músculo del final del esófago se afloja, igualmente se afloja, también se pierde la tonicidad, los músculos del estómago, entonces ahí viene el problema. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, no es solo venderle a una persona el aloe beta, el OmniPlus, la fibra y el Power si hay reflujo, si hay gastritis solamente, o una esofagitis solamente, una dispepsia solamente, eh, un, una úlcera duodeno solamente, pues no necesita el Power Maker, ¿no? El aloe beta, el OmniPlus y la fibra estaría muy bien. Pero si la hay que utilizarla el power, sobre todo si hay reflujo, porque se sabe que ese músculo está flojito. Y si la persona que tiene estos malestares está gordita y lleva gorda hace 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, entonces usted ya se imagina rotundamente, y es un sí, está muy dilatado, muy agrandado el esófago, perdón, el estómago, y hay que comenzar a disminuir el tamaño. Parte del manejo del sobrepeso, la obesidad en los pacientes con ese problema de sobrepeso, obesidad, es hacer regresar el estómago a su tamaño normal. En el próximo tema que hablemos, digamos, sobre sobrepeso, manejamos esa situación. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces esos serían algunos conceptos, algunas recomendaciones. Si quiere usar el manejo médico, lo sigue utilizando. Agregue el manejo nutricional con el aloe beta, con el plus, con el Fiber Plus Supreme, si es necesario, por la parte muscular, por el esófago, por el estómago agrandado. El Power Maker entonces lo utiliza. Pero recomiende bajar de peso. Si hay que bajar de peso, entonces recomiéndale sus 4 sobres diarios de un termogen, un té limón, un té de maracuyá, de un café, un termogen coffee, un café de olla, un cafecino, un Tinto Plus, por ejemplo, y está ayudando a bajar de peso. ¿Cuál sería la recomendación nutricional adicional allí? Un solo carbohidrato por comida, una sola harina por comida, una sola harina por comida. Normalmente las personas, y este es parte del tema del sobrepeso también, normalmente las personas que sufren de sobrepeso crónico o obesidad crónica tienen resistencias, resistencia a la leptina, resistencia a la insulina y resistencia a la noradrenalina, más otra cantidad de cosas, y eso hace que sea difícil bajar de peso. Una de las cosas que hay que hacer para ir minando, ir quitando las resistencias a estas sustancias y que la persona baje más fácilmente de peso es utilizando un solo carbohidrato por comida. Entonces, acá también vamos a utilizar un solo carbohidrato por comida para bajar de peso, a los 4 sobrecitos de algún termogen o de un café. ¿Ok? Eso sería básicamente. Recuerde también que debe comer despacio. En una ocasión, Margarita de Anda fue una de las científicas líderes de OmniLife en sus comienzos, hasta que llegó Angélica Fuentes, desde el comienzo hasta que llegó Angélica Fuentes, que votó a todo el mundo. Entonces hubo problemas y bueno, ella salió allí. Margarita de Anda, yo creo que participó en el diseño del 50, 60, 70% de los productos que tenemos actualmente. ¿Sí? De todos los productos, excepto los productos modernos, los de los últimos tiempos. En una ocasión, Jorge Vergara permitió que pudiera invitar a Margarita y vino aquí a Cali, la llevé a Cali, a Bucaramanga, a Villavicencio, a Bogotá, no recuerdo si fue a Medellín, no recuerdo, tal vez no. Hice una gira con ella y tuve la oportunidad que antes de irse de Cali, me dijera, quiero quedarme unos 15 días en Cali, ¿me puedo quedar en tu casa? Dije, claro, Margarita. Se quedó en la casa con su hija. Bueno, aprendimos por un lado a hacer una cantidad de comidas mexicanas muy ricas, pero también aprendimos a comer. Entonces Margarita me decía, vamos a un hotel y ven, te enseño a comer.
Entonces, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es ensaladita de frutas y ensalada de vegetales. ¿Ya? Primero la ensalada de frutas. No mezcles, ¿cierto? No mezcles porque eso le hace daño al sistema digestivo. Dulces con ácidos, primero. ¿Verdad? Toma 2 o 3 frutas de los mismos colores, si son ácidas, ácidas, si son dulces, dulces, pero más o menos de los mismos colores, y eso se puede variar en los días, ¿no? Los colores y las frutas. Y te comes tu porcioncita de ensalada de frutas. Luego vas preparando tu ensalada de frutas, perdón, de ensalada de verduras. Entonces, bueno, le pones lo que quieras, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, lo que usted quiera, con las salsitas saludables que usted quiera, que sean abundantes, que se note en el plato como si fuera un plato grande, ¿sí? De ensaladas. Y te sientas y nos sentábamos a comer. Entonces ahorita sí, vamos a conversar, conversemos y vamos comiendo la ensalada, conversando y comiendo la ensalada, conversando y comiendo la ensalada. Terminamos la ensalada, llega usted 10 minuticos, 15 minuticos y luego sí, esperemos unos 20 minutos, charlemos y esperemos unos 20 minutos que esa ensalada de frutas y esa ensalada de vegetales haya dado una información al cerebro y nos diga qué tan llenos estamos. Ok, bajan los 20 minutos. ¿Te cabe un poco más? ¿Te cabe el plato fuerte? Sí, sí, Margarita, me cabe. Ah, bueno, entonces vamos ahí. La carne. La carne, no comas carne. Ojalá sea blanca, carne blanca. Si comes carne, cualquiera que sea, no comas más, una carne más grande que la mitad de tu mano, que estos dedos de mano, ni más gruesa tampoco. El cuerpo no necesita tanta carne, se genera un proceso de putrefacción cuando se utilizan más, por eso los asados tienen ese problema, ¿no? Que alteran mucho el sistema digestivo y después usted se está notando porque va al baño y lo reconoce el barrio completo. ¿Sí? Dice, ya, Julanito de tal está en el baño porque mire el olor que expele. Entonces, su carne, un carbohidrato, el que usted quiera, puede ser papa frita, si es que le gusta, o puede ser papa en ensalada, o puede ser papa gratinada, o puede ser puré de papa, lo que usted quiera, o puede ser platanito, o puede ser maduro, o puede ser un espagueti, o puede ser, no sé, cualquier cosa de esos carbohidratos, uno solo y lo que le quepa en la mano, un pocillo. Bueno, los restaurantes de cuál el pocillo lo llenan de un carbohidrato y te lo ponen allí. ¿Sí? Ok. Y listo, para de contar, puede adicionar un poco de arroz y puede hacer un poco de arroz porque el arroz es considerado más un cereal que un carbohidrato, aunque tiene una buena cantidad de carbohidratos. Uno solo y poquito y ya no más. Dejemos los líquidos para dentro de media hora, 20 minutos, media hora, 40 minutos. Generalmente cuando uno está comiendo el plato grande, se comienza a sentir la llenura y es cuando usted dice ya, paro, no más. En la primera parte, que son las frutas y las ensaladas, usted está recibiendo micronutrientes y fibra, ¿sí? Vitaminas, minerales y fibra. En la carne está recibiendo la proteína, que puede ser también huevo, ¿no? Como lo quiera, huevo duro, por ejemplo, huevo de codorniz. Si es en la mañana, pues al mediodía y en la noche, pues no es como sabroso el perico, ¿no? Los huevos revueltos. O lo que quiera. Ahí tiene las proteínas. Ahí está en el carbohidrato, pues está el carbohidrato, las grasitas están por ahí, o sea, las grasas sean, ojalá, aceite de oliva, un par de cucharadas en el día mezclado donde usted lo quiera, si la quiere tomar puro, si lo quiere mezclar las ensaladas, si la quiere regar al arroz, si lo quiere poner con la carne, bueno, pues, si quiere freír la carne en aceite de oliva, lo puede hacer, simplemente que el aceite de oliva esté bien caliente cuando usted ponga la carne, y se genera un sellamiento rápido de la carne, entonces el ingreso de aceite dentro de la carne es muy bajo, además que el aceite de oliva tolera temperaturas hasta de 180 grados, ¿no? Se hierve a 100 grados, tolera hasta 180 grados, de modo que más rápidamente está la carne y usted tiene una carne pues, con ácidos grasos de buena calidad. Esa es una forma de comer. Bueno, vamos el reflujo gastroesofágico también se le llama, como les decía, indigestión ácida. Es más frecuente en las personas adultos y en las mujeres embarazadas, ¿no? Porque pues, los hombres sí nos cuesta trabajo embarazarnos, aunque, no sé, hoy en día como que puede ser más fácil. No sé. Eso es comentarios aparte. Luego viene la dispepsia, ¿no? Ya hablamos del reflujo, hablamos de la gastritis, inclusive de la úlcera duodenal, hablemos de la dispepsia.
Entonces, la dispepsia, como les decía, es una sensación incómoda en la parte superior del estómago, ¿no? El estómago usted lo considera como entre la punta, donde termina el huesito del esternón y el ombligo. Ese es el estómago. Entonces, la parte superior del estómago es esa sensación incómoda, como indigestión, como que me inflo, me distiendo. Inclusive se puede presentar con síntomas como las náuseas, como acidez. Inclusive se puede presentar vómitos también. Es más, con el tiempo, si se presenta vómitos, se puede perder peso. A veces hay sangrado, ¿sí? Hay vómito con sangrado. Eructos es muy frecuente. Entonces, hay una dispepsia. Esa dispepsia también es conocida como indigestión, ¿no? Indigestión gástrica. Y ocurre durante la comida o inmediatamente después de la comida. No es lo mismo que la típica acidez gástrica. Ahora, aquí hay que distinguir dos cosas. Cuando usted siente dispepsia, se ha encontrado hoy que si el malestar, el encampamiento o las náuseas o los eructos, el abotagamiento, el dolor en el estómago, en la parte superior, se presenta muy rápidamente, o sea, en 30 segundos, un minuto, 2 minutos, es muy probable que haya candidiasis, Candida albicans en su sistema digestivo, en su estómago, y entonces sea la que esté produciendo esa dispepsia. En ese caso, de los médicos se utilizan los antimicóticos, ¿no? Como bueno, no vamos a hablar de antimicóticos ahora, sino hablemos básicamente de la colina. Entonces usted comienza a utilizar entre 3 y 5 colinas diarias durante un tiempo prolongado, ojalá 2 o 3 meses, porque quitar los hongos o tratar los hongos médicamente no es fácil, es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Bueno, eso sería con respecto a lo que es la dispepsia. Entonces, ¿cómo manejo la dispepsia? Si es muy frecuente, digo, muy cercano a la alimentación, a lo que come, 1 minuto, 2 minutos, agrégale colina y ojalá de aloe beta. Si es como media hora después, lo más probable es que ya sea como una especie de gastritis, ya compromiso de pronto de un helicobacter. Entonces, agregue el aloe beta, el OmniPlus y el Fiber and Plus Supreme. ¿Correcto? Bueno. Ahora, con respecto a la gastritis, pues ya hemos hablado suficiente, que hay que agregar el OmniPlus obligatoriamente porque necesitamos producir esa capita mucosa para que no vuelva a producirse la gastritis. Por eso es que cuando usted hace un manejo de su gastritis, la gastritis de un cliente con aloe beta, OmniPlus, Power Maker, recuerden que aloe beta, OmniPlus, Fiber and Plus Supris, porque el Power es solamente para disminuir el tamaño del estómago y para tonificar el músculo del esófago. Entonces, el manejo con aloe beta, con OmniPlus y con Fiber and Plus permite que esa capa mucosa del estómago se recupere y eso es lo que hace que usted no vuelva a sentir gastritis. Los tratamientos tradicionales siempre, de un par de semanas, un mes, 2 meses después, otra vez con gastritis, usted se pasa toda la vida tomando Milanta y antiulcerosos. El de moda, ¿no? El de moda, ¿no? Pues que ahora el de moda es el lansoprazol. ¿Sí? Y después el metaprozol, el coloprazol, o sea, van llegando, ¿no? La industria farmacéutica es extraordinaria, extraordinariamente productiva de medicamentos. Y no produce una curación perfecta porque no le regresan la fisiología, la capa mucosa y la anatomía perfecta al sistema digestivo, lo que se hace en los productos. Bueno, vamos entonces ahora con la úlcera del duodeno. A nivel del duodeno, pues los síntomas más frecuentes de la úlcera del duodeno son, bueno, por un lado, lo tradicional, que son las náuseas, los gases, los eructos, el vómito también. Hay pérdida de peso, hay dolor en el área abdominal, ¿sí? Le duele sobre todo la parte superior del abdomen, ¿sí? Hasta el ombligo, toda esta parte aquí, como que me duele y me duele y me duele, y me dan punzadas, me dan punzadas. Ese dolor y esa sensación de punzadas es la que refleja o ayuda a sospechar el diagnóstico. Si aquí tenemos el estómago, esta salida acá, esto de acá se llama pílore, y hacia acá, que es esta parte que sigue, se llama el duodeno. El duodeno tiene una forma así, ¿no? Como de cuadrante. ¿Sí? El intestino viene a este lado, luego hacia abajo, luego está a otro lado, y acá abajo ya comienza el yeyuno y el hígado. Entonces, aquí se genera la mayor parte de la absorción, el 85% de la absorción de los alimentos se genera aquí, con apoyo de la vesícula del hígado, de la vesícula,
y del páncreas inclusive, y aquí se da entre otros procesos, aquí se da la miserización interna, la que genera la vesícula biliar, o se genera a través de la vesícula biliar. Y aquí la absorción de los nutrientes, ¿no? Ellos se absorben aquí, van al hígado lo reparte para todas partes. Entonces, allí va a producir una sensación de úlcera muy frecuente, como les decía, de todos los síntomas, los que más te molestan son la sensación de punzada y la sensación de dolor. Ahora, las causas de las úlceras duodenales, que hoy en día se ven menos frecuentemente porque la gente toma muchos antiácidos, son las infecciones por bacterias, por el Helicobacter pylori también la producen, otras bacterias. Las comidas muy grasas, ¿no? Miren que las comidas grasas alteran todo, o sea, los síntomas son muy parecidos en todo el organismo. Igual el alcohol, igual el cigarrillo, las bebidas gasificadas generan mucho problema a nivel duodeno. Y cuando se hacen tratamientos con irradiación para un cáncer hepático o de vesícula o de estómago, etcétera, etcétera, entonces se altera el duodeno y se pueden producir inclusive úlceras duodenales por irradiación, ¿no? O post-irradiación mejor. Entonces, las lesiones benignas que dañan la mucosa que recubre el duodeno o el estómago, pues son los que realmente se alteran y vienen entonces facilito la erosión, ¿no? O la ulceración de los tejidos del estómago o del esófago. Este tipo de padecimientos generalmente es inflamatorio, produce un deterioro y erosión de forma profunda. En ocasiones pueden confundirse con reflujo gastroesofágico, pues tienen síntomas similares, como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Aunque en caso de incluir pérdida de peso y deposiciones de color negro, debe acudirse al médico. Entonces, vea, me da unas punzadas muy fuertes, tengo un dolor muy severo aquí, y cómo le parece que las deposiciones me están saliendo con sangre y he bajado de peso. ¿Usted qué piensa inmediatamente? ¿Úlcera duodenal o un cáncer del duodeno o del estómago, ¿no? También podría pensarlo uno porque están muy cerca. Aunque en caso de incluir pérdida de peso y deposiciones de color negro, deba acudirse al médico para determinar la causa. Ustedes, nosotros podemos utilizar igualmente los productos. Ahora la dosificación de la aloe vera va a ser mucho más intenso, ¿no? A lo mejor si ya le hicieron el diagnóstico, tiene un diagnóstico de úlcera duodenal, entonces ya usted no utiliza un vasito, 2 vasitos, un bote diario de aloe vera, ya debe utilizar 2 o 3 botes diarios de aloe vera. El Omniplus lo debe subir a 3, 4, 5 veces en el día. La fibra debe continuar con ella. El Power Maker debe utilizarlo porque hay que restaurar tejido. Recuerde que el Power restaura no solamente tejidos a nivel osteoarticular y muscular, sino todo tipo de tejidos, ¿no? Se restaura, o inclusive el Biocross puede ayudar también a restaurar. A ver, miremos qué más tenemos por aquí. En 9 de cada 10 casos, o sea, casi el 100% de úlceras duodenales y el 80% son úlceras gástricas, ¿no? En estos casos, cuando se sienten esos problemas, sobre todo de posiciones con sangre y pérdida de peso, el 100% de las veces puede ser un proceso duodenal, el 80% un proceso gástrico. Pero ahí puede estar implicado, como les digo, el cáncer también, o sea que hay que hacer endoscopias y hacer biopsia enseguida. Un productor muy hermoso, ¿no? De este problema de úlcera duodenal es precisamente el Helicobacter pylori, ¿no? Está implicado no solamente en el estómago, sino también en el duodeno. Este caso puede tratarse con altas dosis de antiulcerosos y antibióticos, que es lo que generalmente hace el médico, reduciendo a la vez el riesgo de nuevas úlceras. Nosotros utilizamos entonces ahora aquí los productos, el aloe, el Omniplus, la fibra, el Power o el Biocross a dosis mucho más altas, para que no solamente cicatrice, recupere las mucosas, recupere la absorción, sino que se suba de peso y se normalicen todos los problemas. Si hay un cáncer y ese cáncer es de estómago o de duodeno, en este caso, ahora miramos los otros, pues ustedes agregan entonces el uso, ¿no? El uso, que es el producto para el cáncer, ya tendríamos allí el Omniplus, que nos va a ayudar muchísimo. Y la pregunta es, entonces, agrego en un cáncer de esófago, un cáncer de estómago, un cáncer de duodeno, el uso del Omniplus, le puede agregar el Dualcemis o el Wansemis, el Wanpermis. Sí, claro que lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, lógicamente. Bueno, la hernia y el hiato. La hernia del hiato o hernia hiatal. Les decía que era ese regreso, ¿no? De la parte superior del estómago que se mete por los laditos del esófago y se va metiendo hacia arriba, hacia el tórax.
Voy a leerles un poco acerca de ese tema. Es una afección, la hernia hiatal es una afección que donde una porción del estómago se extiende por una abertura en el diafragma hasta el tórax. Puede ocasionar reflujo del ácido gástrico desde el estómago hasta el esófago. O sea, va a producir un reflujo también, ¿no? Es frecuente que los niños que la padecen hayan nacido con ella, o sea, que haya una hernia hiatal congénita. Entonces hay niños que desde chiquitos tienen mucho reflujo, hay que hacer una endoscopia, hay que hacer unos exámenes porque muy probablemente tienen una hernia hiatal y entonces a lo mejor necesita una cirugía, una corrección de esa parte, ¿sí? Entonces puede ser de tipo genética o congénita. Una hernia del hiato en sí rara vez causa síntomas. El dolor y la molestia se deben al reflujo, ¿sí? Básicamente. O sea, como tal, el que se le meta ese pedacito de estómago hacia arriba, hacia el tórax, a través de ese orificio donde pasa el esófago, no produce la mayoría de las veces muchos síntomas. Ocasionalmente produce síntomas de que son dolor muy severo que parece que tuviera como un infarto. Pero generalmente los mayores síntomas son el reflujo, ¿no? Entonces hay dolor torácico, hay acidez, hay agrieras, hay reflujo, hay dificultad para deglutir porque está eso allí obstruido, ¿no? Si ha subido de peso, hay que bajarlo de peso. Todas las recomendaciones, uno tiene que estar muy atento porque la atención y el servicio que le preste al cliente es a que al final va a generar los mejores resultados, porque cliente satisfecho, cliente bien atendido, pues va a utilizar los productos adecuadamente y además cliente satisfecho, cliente con resultados, pues se va a convertir en referir, ¿cierto? La gente que conoce también con problemas de salud. Bueno, eso sería en cuanto a la hernia de hiato. Miremos un poco ahora con respecto al estreñimiento, ¿no? Ya hablamos también un poco de estreñimiento, decíamos cómo en el colon se absorbe el 90% de agua, que si permanece muy frecuente allí en la comida puede generar no solo el estreñimiento, las hemorroides, sino también un cáncer. Estreñimiento es un retraso, o descontinuidad del vaciado intestinal. Está caracterizado por una defecación infrecuente, con heces duras, que provocan una evacuación difícil y dolorosa. Es ocasionado por un tránsito intestinal muy lento. A veces llega la deposición allí, se estanca en un intestino perezoso, en un colon que tiene sus músculos muy perezosos, muy flojos, como el duodeno, como el estómago, como el esófago que hemos hablado hoy, y hace que sea difícil el vaciamiento, o sea, el avance de la materia fecal desde el colon, y se va acumulando, ¿no? Se va acumulando más sustancia allí, va produciendo inclusive a veces bolos fecales que salen con muchísimo dolor y a veces con lavados hay que hacer, que son bolos que uno se aterra. Yo he visto bolos de, no sé, una circunferencia, no sé, 15 centímetros, casi 20 centímetros, como del tamaño de una cabeza fetal. Es impresionante. Ustedes se imaginan el dolor que produce esto. Uno de mis problemas que yo tuve cuando joven, hasta los 44 años, fue precisamente el estreñimiento, que me llevó a un hígado graso, a hemorroides impresionantes, hemorroides que se trombosaban cada rato. Entonces, las causas del estreñimiento son básicamente por la mala alimentación, ¿no? Eso es la factor clave. Si usted tiene un metabolismo lento porque es, por ejemplo, hipotiroideo, entonces también va a tener estreñimiento. La falta de actividad física, la falta del ejercicio físico, hace que su intestino sea mucho más lento también y haya estreñimiento. Ahora, hay que corregir, no solamente utilizar los productos, ¿no? Que la aloe, que la fibra, que los líquidos, etcétera, que el OmniPlus, si hay hemorroides, y que el OmniPlus Gel Premium, que también se puede aplicar ahí, es la venta. No solamente la venta, hay que ayudar a la gente a enseñarle a que coma mejor, a que agregue más fibra a la alimentación, a que haga actividad física, que si tiene un problema de metabolismo lento, que es hipotiroideo, pues corregir ese problema. Y ustedes ya saben que ahí pueden utilizar el termogel maracuyá y pueden agregar el Power Maker, el OmniPlus. Muy poca cantidad de fibra en la dieta es tal vez lo más significativo. Hay algunas enfermedades del colon que también disminuyen el peristaltismo y entonces se estanca esa materia fecal allí. Algunos trastornos hormonales también.
el efecto secundario de algunos medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que retrasan el movimiento del sistema digestivo, del intestino, del colon, y entonces se produce estreñimiento. Poco consumo de agua, ¿sí? Es que a mí no me gusta el agua, pero ojo que usted es entre 70 y 90% agua, ¿sí? ¿No? Que es de lo que más necesita. Tiene que tomar los líquidos normales todo el día, además de eso tiene que tomar más líquido. Peso por 3, tiene 70 kilos, multiplique por 3, 7 por 3, 21, 2.1 litros más de agua. Ojalá esa agua sea agua pura, agua de manantial, agua que ha pasado por todos los mantos freáticos de la Tierra durante 100, 200, 300, 400 años, a ir capturando, ¿no? Todas esas bases, todos esos minerales que necesita y que nutren nuestro organismo. Diferente completamente al agua potable, al agua que usted toma de botellita, de garrafón o de llave, pues que simplemente es agua potable, que ya le quitaron, le quitaron la arenilla, los vegetales, le quitaron las bacterias, le quitaron la materia fecal y la puede tomar, pero usted no tiene allí minerales, envases ni un pH adecuado, ¿no? O sea, eso altera muchísimo. Entonces, allí es donde estoy viendo tomar los productos con agua blue, por ejemplo, que es de las pocas aguas naturales, ¿no? Minerales que existen en el mercado colombiano. Bueno, estábamos en el estreñimiento y entonces decíamos que el estrés también es productor de estreñimiento, la diabetes, el hipotiroidismo y el embarazo, ¿no? Entonces hay que mirar, cuando una persona tiene estreñimiento, verifique lo que está comiendo. Si está haciendo actividad física o no, y póngalo a hacer actividad física. Si está comiendo poca fibra en la alimentación, si está tomando pocos líquidos, si tiene algún trastorno hormonal o está tomando medicamentos, leer las contraindicaciones, los efectos secundarios de los medicamentos. Si está consumiendo poca agua o si está estresado para que le agregue el estar bien y el fluye, o tiene diabetes para que agregue el Dolcevita y el Fiber and Plus Supreme, o si está en embarazo, ¿no? Para que agregue las cosas necesarias para el embarazo, para que los nutrientes por un lado y por el otro lado, pues la fibra y los líquidos y el ejercicio para que ese embarazo curse con menos estreñimiento. Eso sería el estreñimiento. Ahora miremos la colitis ulcerativa. Permítanme un segundito, yo voy mirando por aquí el tiempo. Bueno, son las 7:07, todavía tenemos un buen tiempo. Ok, entonces sigue la colitis ulcerosa o la colitis ulcerativa. Dentro de la organización tenemos casos impactantes de colitis como la de Antonio Cadavid, por ejemplo, ¿no? Yo lo conocí con en un estado deprimente, diría yo. Estás demasiado enflaquecido, casi que la piel pegada al hueso, con muchas deposiciones diarias sanguinolentas, con intolerancia a los medicamentos que utilizaba. Tenía que traerlos de Estados Unidos para que cayeran un poco mejor. Perdón. Y muchos años, ¿no? de problemas. Comenzamos a utilizar los productos, aumentó un poquito el cuadro diarreico, normal. Lo suspendió. 15 días después me llamó y me dijo, listo, me voy a volver a tomar eso. Y bueno, hasta el sol de hoy, ¿no? Son, no sé, 20, 21, 22 años, no sé cuánto tiempo ya, que lleva Antonio Cadavid sin problemas ulcerosos. Ahora, la colitis ulcerativa tiene algunas causas, ¿no? Que son importantes, pero primero miremos algunos aspectos generales de la colitis ulcerativa, que es bien importante. Entonces, la colitis ulcerativa es una inflamación intestinal de evolución crónica y episódica que emana desde el recto y que puede extenderse, como les decía al principio, hasta el intestino grueso, por todo el intestino grueso. No tiene causa infecciosa, ¿no? La colitis ulcerativa no tiene causa infecciosa. Se han propuesto factores hereditarios, por un lado, factores infecciosos por el otro, factores inmunológicos por el otro, y se manifiesta por sangrados y úlceras en la mucosa intestinal. O sea, se hace la endoscopia y lo que encuentran unas úlceras a veces inmensas. Para diagnosticarse es necesaria una colonoscopia, así como exámenes de heces y sangre, digamos, sangre oculta, materia fecal. Este padecimiento no es predecible y en algunos casos se necesita la cirugía porque, como les decía, hay procesos ulcerosos severos, a veces en pacientes con colitis ulcerosa. Con respecto a las causas, pues les estaba comentando que pueden ser problemas del sistema inmune, el cuerpo se ataca a sí misma, puede haber una predisposición hereditaria, una muy mala alimentación probablemente, en algunas personas hay consumo
exagerado de alcohol o de cigarrillo. El estrés es un disparador impresionante de esto. Y muchas afecciones pues, de tipo psicosomático, ¿no? Y parece que en algunos casos puede implicarse en virus o algunas bacterias. En cuanto a los síntomas, pues la diarrea constante, muchas diarreas. Antonio tenía, no sé, entre 25 y 35 deposiciones diarreicas diarias con sangre. El moquito allí, ¿no? Que se va desprendiendo de la capa interna de la cara, que es la capa acuosa no agitada. Dolor abdominal, claro está. Dolor antes y después de evacuar. Usted va a evacuar, le duele, evacúa, le duele. Pérdida de peso, como les decía, ¿no? Antonio estaba en el huesito. Agotamiento prolongado y en algunos casos fiebres y el proceso es infeccioso. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Igual, ¿no? Ya sabemos cuáles productos podemos utilizar a nivel del sistema digestivo. El aloe vera es un producto obligatorio, dosis altas para que haya buena cicatrización. Hace una acción analgésica, el aloe vera, una acción antiinflamatoria, una acción antiulcerosa, una acción reconstructora de tejidos, ¿no? Regeneradora de tejidos, de modo que sirve muchísimo utilizar 1, 2 y a veces hasta 3 botes diarios, sobre todo en los primeros 8 o 15 días, el primer mes de comenzar el manejo. El OmniPlus se hace muy importante también, la fibra, a veces la fibra les molesta un poquito, pero hay que ir insistiendo poco a poco hasta que la vaya tolerando. Esos serían los productos mínimos. Si está bajo de peso, tiene la hemoglobina baja, pues hay que utilizar productos como el Super Mix, que es muy importante, utilizarlo como refuerzo al desayuno, como refuerzo al almuerzo, como refuerzo a la comida. Si hay estrés, manejar los niveles de estrés, no solamente con la parte psicológica, sino que le puedes agregar el estar bien para que bajen los niveles de estrés, se aumente el neurotransmisor tipo serotonina, se sienta mucho más cómodo, mucho más tranquilo, mucho más alegre, con más capacidad de trabajo, porque ellos pierden mucho la capacidad de trabajo porque están muy cansados y agotados. Si hay trastornos del sueño por la pensadera, por la ansiedad, entonces agréguele Fluye a media mañana y por la noche su capsulita, 2 capsulitas en el día. Eso es básicamente, ¿no? Si hay consumo de alcohol y de tabaco, pues eso tiene que dejarlo obligatoriamente, ¿sí? O lo dejas o te mueres, ¿no? O lo dejas o te mueres. Si ya hay cuadros febriles, pues ya hay un manejo médico que incluye los antibióticos. Entonces, eso sería con respecto a lo que es la colitis ulcerosa. Con respecto a la gastroenteritis, ya les decía pues que es una infección generada por bacterias o por virus, donde son frecuentes la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, el vómito o las náuseas, la diarrea, el dolor abdominal, la deshidratación. Es un proceso infeccioso severo que puede ser iniciado por alimentos contaminados, contacto con alimentos contaminados, pueden ser alimentos sucios, por compartir objetos personales con la persona que está enferma, etcétera, y transmiten los gérmenes y pueden producir el cuadro diarreico. En estos casos es muy importante el control de la diarrea con la fibra, además de la parte médica, ¿no? Que la dejamos aparte, el control de la diarrea con la fibra, una fibra en menos cantidad de líquidos para que trate de amarrar un poco más. Es importante el aloe y el OmniPlus, más el aloe que el OmniPlus, porque el OmniPlus, por su composición, por ser un producto con una concentración impresionante de nutrientes, más de 500, pues logre, por efecto de osmolalidad, atraer más agua y producir un cuadrito diarreico más abundante, ¿no? Entonces le dan la diarreíta, entonces ya no quieren, parece que empeorar la situación y ya no lo quieren utilizar. Entonces yo utilizo mucho la fibra en pocos líquidos, utiliza la aloe vera bastante, voy introduciendo el OmniPlus poco a poco, un sobrecito el primer día, en todo el día, luego al segundo o tercer día ya 2 sobrecitos y bueno, esto generalmente pasa pues en 3, 5 días, una semana, 8 días. ¿Ya? Eso sería lo que hay que hacer básicamente con la gastroenteritis. Ahora viene lo que son los pólipos intestinales. Entonces los pólipos intestinales son protuberancias o pequeñas bolsitas que crecen dentro del colon. Estas malformaciones suelen ser benignas y no crecen, suelen ser benignas y no crecen impresionantemente, ¿no? Se quedan generalmente pequeñas. No hay cáncer en los pólipos, generalmente. Estas manifestaciones, como les decía, suelen ser benignas si no crecen. Sin embargo, el riesgo comienza cuando están grandes, pues podrían transformarse en un tumor maligno en el tiempo, con los años, si se crecen. Tumores malignos o lo que se llamaría también carcinoma, ¿no? Sobre todo, pues si se tienen la sintomatología
que son básicamente la diarrea o estreñimiento, diarrea unas veces, estreñimiento de los otros, o sangrado o moco en la deposición diarreica. Y entonces hay que hacer estudios, se determina hacer una colonoscopia, se observan los pólipos, si son pequeños, pues se cauterizan. Nosotros podemos utilizar fibra a dosis altas junto con el aloe beta. Fibra a dosis altas, ellos generalmente, como tiene un pequeño que se pega a la mucosa del intestino, pues se revienta fácilmente y salen con sangradito. Pero si hay pólipos grandes, la biopsia es obligatoria porque puede convertirse en un carcinoma, ¿no? En un cáncer de colon. Las causas de los pólipos intestinales, perdón, la causa de los pólipos de estas teticas pueden ser una mala alimentación, como siempre. El sobrepeso tiene tendencia a producir cólicos. Las personas alérgicas tienen tendencias a sufrir pólipos. El consumo de poca fibra, ¿sí? Alimentos muy procesados, que coman muchos alimentos procesados. De igual el alcohol, el cigarrillo y la poca actividad física, ¿ya? Ese sería pues el manejo de lo que son los pólipos intestinales. Ahora miremos un poco los divertículos. Los divertículos son todo lo contrario a las teticas, ¿no? A las prolongaciones. Ya los pólipos son pequeñas peras o bolsitas que se producen en la pared del intestino grueso que ocasionan obstrucción intestinal con posible formación de tumores. Es una bolsita, haga de cuenta que la mucosa del intestino se va perdiendo, luego se va como ulcerando, se van rompiendo los tejidos allí, se van haciendo cada vez más delgaditos. Eso se puede llenar de bacterias, de mugre y producir procesos inflamatorios, procesos sépticos e infecciosos. Inclusive se puede generar un cáncer, se puede romper y producir una peritonitis, una septicemia y la muerte inclusive. Bueno, eso es básicamente. Este padecimiento es debido a la destrucción del tejido conjuntivo de los vasos, dejando las zonas más sensibles y débiles, que aumentan la presión en el interior del intestino. Entonces la materia fecal pasa por allí y si usted es estreñido, pues distiende mucho más y puede romperla, ¿no? Bueno, este procedimiento, perdón, sus síntomas son silenciosos la mayoría de las veces y hasta que presentan complicaciones se detecta con exámenes como la colonoscopia, ¿no? O sea, usted puede tener unos divertículos, lo que llaman diverticulosis, durante mucho tiempo y no darse cuenta, pero en algún momento se sobreinfectan, por ejemplo, generan pusecita allí en esa zona y usted comienza a tener entonces diarrea, ¿sí? En otras ocasiones estreñimiento, diarrea también, gases, dolor de estómago y sangre en la materia fecal. Entonces miren que la sangre en la materia fecal tiene múltiples causas. Siempre es importante que el gastroenterólogo realice sus chequeos y entre ellos las colonoterapias o las endostopias digestivas, en el caso del hígado, pues las ecografías, las gamografías, etcétera, etcétera, para poder, o las resonancias magnéticas para poder detectar las cosas. Es importante que el médico trabaje. Nosotros nos pegamos allí a mantener la vida del paciente, ¿no? A mejorar, ¿cierto? A procurar evitar que se complique, que vaya mejorando poco a poco a medida que vaya utilizando los productos, pero el médico es el que nos ayuda y nos ayuda de muchísimas formas a hacer los diagnósticos, a aclarar las situaciones, a mirar cómo van los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, de las causas frecuentes de los divertículos, entonces tenemos una dieta pobre en fibra, ¿no? Dieta pobre en fibra. Y eso hace que usted tenga estreñimiento. Mucho consumo de carnes, alto consumo de carne, el alto consumo de carne, entonces te puede llegar a producir divertículos. Cuando se inflaman y se infectan y duelen, se llaman diverticulitis, ¿ya? La poca actividad física también deteriora esta capa del intestino y el sobrepeso igualmente también puede ser causa de los divertículos, ¿ya? Inclusive, bueno, hay también trastornos genéticos como en todos los casos, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a los divertículos. Ahora miremos un poco lo que sigue aquí, malabsorción intestinal, malabsorción. Este trastorno involucra problemas con la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes provenientes de los alimentos, azúcares, grasas, vitaminas, minerales, proteínas, etc. Este padecimiento se desarrolla debido a diferentes enfermedades y es un problema que a menudo favorece la aparición de otras enfermedades más graves que se
por la ausencia, ¿no?, de nutrientes para el buen funcionamiento y la salud del cuerpo. Entonces, hay muchos factores que agreden la mucosa, se pierde la capa acuosa no agitada, se pierden las microvellosidades, se despule el sistema digestivo y llega al proceso de malabsorción. Causas de malabsorción, por ejemplo, las enfermedades o enfermedades o operaciones del colon pueden producir malabsorción. Todas las enfermedades del colon. Trastornos de irradiación, ¿no?, cuando hay radiación por algún motivo, sobre todo problemas pulmonares. En la fibrosis quística, ¿sí?, generalmente hay malabsorción. En los problemas del páncreas, cirugías del páncreas, lesiones del páncreas, puede haber malabsorción. La obesidad también produce malabsorción. La enfermedad hepática, crónica sobre todo, malabsorción. El VIH, malabsorción. La enfermedad de Crohn, que es muy frecuente en los niños, produce malabsorción. ¿Cuáles son los síntomas de la malabsorción intestinal? Pues hay distensión, ¿no? Los niños, las personas se distienden mucho, tienen muchos gases, muchos flatus. La materia fecal generalmente es voluminosa y si es una enfermedad de Crohn, pues es mucho más voluminosa, grasas, gruesas, diarreas crónicas. Entonces, cuando ustedes vean una materia fecal así gruesa, de esas que asustan, tienen que preocuparse porque hay varios factores que lo pueden producir y una de las cosas que está produciendo es malabsorción y desnutrición, lógicamente, ¿no? Se disminuye pues se vuelve crónico, genera diarreas crónicas, entonces la absorción de vitaminas y de otras sustancias pues se va disminuyendo. También puede ser causado por retraso en el crecimiento, por heces grasosas, lo que se llama esteatorrea, ¿no?, mucha grasa en las heces, por atrofia muscular de los músculos, en este caso del sistema digestivo, del colon, y por pérdida de peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en malabsorción? Por un lado, permitir que el médico vaya descubriendo, ¿no?, haga inicialmente su impresión diagnóstica, pero luego vaya haciendo los exámenes pertinentes hasta que haga un diagnóstico concreto. Y ya me sirve un diagnóstico concreto, me dice, porque si le dicen, no, es que su problema de malabsorción básicamente es porque usted tiene una esteatorrea, yo ya sé qué hacer. Es si usted tiene pérdida de peso por determinados motivos, ya sé qué tengo que hacer, ¿no?, a manejar la parte nutricional. Es que tiene atrofia muscular, tiene una distrofia muscular, por ejemplo, una miopatía mitocondrial, ya sé que tengo que trabajar mucho a nivel muscular. Entonces, dependiendo de eso se trabaja, pero lo básico siempre va a ser el aloe beta, la fibra y el OmniPlus. El aloe beta, la fibra y el OmniPlus. Cuando hay mala absorción, es importante que ustedes utilicen también el Supermix para que nutran mejor a estos pacientes que se están bajando de peso. Paciente con cáncer que se baja de peso, paciente con SIDA que se baja de peso, paciente con malabsorción intestinal que se baja de peso, se nos convierte en un detonante, ¿no?, en algo muy peligroso. Yo recuerdo, recién comenzaba en la unidad hace más de 20 años, yo creo que por ahí 23 o 24 años, uno de los primeros pacientes que fue a la casa a buscarme porque ya andaba la bola, ¿no?, de Omnilife. Era que era de un niño, me llevaron una niña de 14 años, parecía un niño de 7 años, ¿no?, cargado, esquelético, de los 12 años, llevaba 7 años con diarreas. Una historia impresionante, un tipo de manejos todos los que usted quiera y continuaba con diarrea y consumiéndose. Le comenzamos los productos, ¿no?, el aloe beta, el OmniPlus, el Fibra Plus Supreme, bueno, el Fibra Plus que no había Supreme en ese tiempo, y el Omnifit, que es hoy el Supermix. A los 15 días recuerdo un domingo lavando carro cuando llegaron, reconocí a los padres y venían como con 10 morochitos más. Y dije, Dios mío, se murió una niña y me viene a linchar. Lo que traían era un bulto con papas, yucas, gallinas, bueno, una cantidad de plátanos, una cantidad de cosas, agradeciendo que la niña por primera vez en 7 años, en la primera semana comenzó a mejorar y que ya prácticamente no tenía diarreas y había subido de peso, ¿no?, varios kilos de peso. Y yo le dije, bueno, y se vino toda la familia, la pacientica no la trajeron. Me dice, doctor, mire, él es ella. Yo me quedé aterrado. Ese fue mi primer caso. Había malabsorción intestinal, era básicamente, no tenía con qué absorber, cómo nutrirse. La enfermedad hemorroidal, entonces, pues, o sea, las hemorroides ya todos lo sabemos, lo conocemos. Los síntomas básicamente son la mala alimentación,
El sobrepeso produce hemorroides, el estreñimiento produce hemorroides, la cirrosis hepática produce hemorroides, o sentarse durante largos periodos también genera hemorroides. Los síntomas generalmente pues, son diferentes en cada caso, ¿no? Cada persona hace deposiciones diferentes, algunos hacen deposiciones cada 2 o 3 días, otros hacen cada 10 días, etcétera, etcétera, pero el manejo hay que hacerlo, entonces, como con producto básico, el Fiber Plus Supreme, ¿no? Mejorar la fibra de la alimentación, mejorar también la fuerza del intestino, y eso lo podemos mejorar no solamente con la fibra, sino también con el Power Maker o con el Optimus muchas veces. Es importante el OmniPlus, y el OmniPlus va a ayudar a mejorar las hemorroides. Está muy comprometido el complejo B en la mejoría de los tejidos de las venitas, y además de eso el OmniPlus Gel Premium también puesto en la colita y puesto en la zona terminal del recto. Entonces ese sería, bueno, más líquidos, más actividad física, bajar de peso si se necesitan. ¿Ok? Miremos entonces ahora el hígado graso, ¿no? El hígado graso, pues el nombre es muy clásico, ¿no? El hígado ayuda a digerir los alimentos, a metabolizar las proteínas, a producir energía, a eliminar toxinas, o sea, tiene muchas acciones el hígado, y es muy importante que esté saludable, ¿no? Entonces, el hígado graso es un desorden metabólico entre la síntesis y utilización de la grasa en el hígado. Existen 2 tipos de este padecimiento. La primera es esteatosis macrovesicular, que se refiere a un hígado graso por mala alimentación. Esteatosis macrovesicular o hígado graso por mala alimentación. Además de la hepática, ¿no? Que es denominada así por el abuso de bebidas alcohólicas, básicamente. Entonces, una es por la alimentación y otra es por las bebidas alcohólicas. Los síntomas, en ambos casos se presenta un dolor, a veces leve, ¿no? Un poquito moderado en la zona derecha del epigastrio, en la zona del hígado, debido a la inflamación del tejido. Y en otros casos el hígado se encuentra tan inflamado que se puede palpar a través de la pared abdominal, ¿no? El médico coloca su mano aquí junto a las costillas, debajo de las costillas en el lado derecho, le dice al paciente que tome aire y generalmente se topa con el hígado que está crecido. Entonces, en el hígado graso es muy importante la utilización del aloe beta, del OmniPlus, del Fiber Plus Supreme, la egofrutas del bosque y del BioCross o del Power Maker como productos para restaurar. En el que está producido por hígado, por trastornos alimenticios, pues hay que mejorar la parte alimentaria, y los que están producidos por problemas alcohólicos, pues mejorar esa parte también. En general, a veces uno no se da cuenta de lo que está pasando, o ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, pero entonces utilicen el aloe beta, hepatitis, itis, siempre a ver que desinflamar, el OmniPlus, el Power Maker me van a ayudar a restaurar los tejidos, la egofrutas me va a ayudar pues también a normalizar el funcionamiento hepático. El hígado me ayuda a ir arrastrando grasa, y si quiero utilizar un termogen o simplemente con el cromo que tiene el OmniPlus, que tiene el Power Maker, que tiene, o el BioCross, que tiene los productos, ese es suficiente para ir quemando grasa. De modo que ese sería más bien como el manejo pues del hígado graso. Lo otro sería la cirrosis hepática. Ya la cirrosis hepática pues es un proceso mucho más avanzado, ¿no? En la cirrosis es el estado de diferentes enfermedades del hígado, en donde sus tejidos y estructuras vasculares están destruidos. El tejido está destruido y la estructura vascular está destruida. El estado físico del órgano se encoge y se endurece, haciendo que los cambios limiten el funcionamiento del mismo, provocando complicaciones en la vida del afectado. Por eso es que la gente dice que tiene un ganchito ya, ¿no? Porque se vuelven muy pequeños, se encogen, se fibrosan completamente. Este padecimiento es la consecuencia de distintas enfermedades del hígado que se producen por diversas causas, y esto generalmente pues, es una etapa avanzada, ¿no? de las enfermedades hepáticas. Los síntomas: agotamiento físico, pérdida de peso, por ejemplo, náuseas, vómitos, adelgazamiento de la piel, enrojecimiento de labios y lengua, trastornos de coagulación, piel amarilla en los ojos y en la piel, ¿no? Uñas totalmente blancas, telangiectasias, que son arañitas vasculares en todo el cuerpo. Y cuando uno no ve estas cosas, puede sospechar que hay una
cirrosis hepática, y muchas veces se descubre ha pasado tantos años y la gente se despreocupa tanto de acudir al médico, que a veces se encuentra unos con un sangrado catastrófico del tracto digestivo superior, o sea, por boca, y resulta que son estados terminales, ¿no? De una cirrosis que ya ha producido varices esofágicas, y entonces se rompen con los alimentos y producen unos sangrados impresionantes que generalmente, si no se actúa rápido, terminan con la vida del paciente. En estos casos que son tan terminales, de todas formas el OmniPlus, el Power, la fibra, son productos que hay que utilizarlos para ir mejorando la vida del paciente. Generalmente, a veces el médico le dice, mire, no tiene 6 meses, un año máximo de vida, y estos pacientes tomando los productos pueden vivir 2, 3, 5, 6, 7, he tenido pacientes casi hasta 10 años, ¿no? Porque es un hígado que si no se trasplanta, pues no va a haber hígado de ninguna forma. La hepatitis ya es un proceso inflamatorio, ¿no? Es un proceso inflamatorio, y ahí se pueden presentar infecciones por virus de tipo A, de tipo B, de tipo C. Puede ser una hepatitis autoinmune, ¿no? Enfermedades del sistema autoinmune, o puede ser la hepatitis también por hígado graso. También se puede presentar hepatitis por bacterias, por parásitos, por sustancias tóxicas, por medicamentos. Los síntomas generalmente son orina muy oscura, ¿no? Orinas colúricas se llaman, coloración amarilla en la piel, dolor de cabeza, pérdida del apetito, cansancio, vómito, fiebre. Es muy frecuente, ¿no? Ver pues, la orina completamente oscura, como Coca-Cola, como Popular, la piel amarilla, y la náusea, los vómitos, el cansancio físico, el agotamiento, y se hace el diagnóstico sencillo pues, de una hepatitis, después de descargar todos los demás problemas, ¿no? El cáncer, etcétera, con su ecografía, con su gamografía, con su resonancia magnética, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos aquí? Importantísimo, dosis altas de aloe vera, ¿sí? Para desinflamar ese hígado. Importantísimo, dosis altas de aloe vera, 2, 3 botes diarios de aloe vera, muy buena cantidad de OmniPlus, 4, 5, 6 soles diarios también. Allí está lo más importante, y su ecofrutas para que vaya mejorando y tenga más capacidad para alimentarse, porque pierde mucho el apetito. Ese sería básicamente el manejo. Con respecto al cáncer, pues ya hablamos al principio, ¿no? Con el cáncer de esófago, de colon, igual sucede con el vesículo, el de estómago, el de páncreas. Pues el médico va tomando determinaciones que a veces son la quimioterapia solamente, a veces la quimioterapia, en otras veces las recesiones quirúrgicas, tratamientos mixtos, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que acompañar a esta persona mejorando su estado personal, su estado de vida, su estado nutricional, subiéndola de peso, manteniendo un sistema inmunológico competente para que defienda realmente, no se siga deteriorando el paciente, y mejoramos muchísimos casos la calidad de vida del paciente, y en muchísimos casos mejoramos completamente las lesiones, ¿no? Entonces, en estos casos, recuerden el OmniPlus, el uso son productos importantísimos, dosis altas, 5 o 6 veces o más si ustedes quieren. Pueden utilizar también el Dualsemix, el Guanpermil. En otros países se reconocen como Guansemix. Están los dos. Entonces tenemos, ahí por el otro lado, el peso lo debemos mantener con el Superbil, ¿no? Son las cosas que más, los productos que más podemos utilizar allí en cáncer. En la enfermedad celíaca, que es digamos, el manejo de todo esto, del trigo, de la avena, etcétera, etcétera, se hace muy importante, ¿no? Hay muchas implicaciones en este tema, ¿no? Este tema tiene que ver mucho con los transgénicos y con la manipulación genética que se le da a estos alimentos para crecerlos más rápido, para tener, entre comillas, mejor calidad de productos, que el trigo, que el millo, que una cosa, que la otra. Y esta manipulación genética se puede transmitir en la alimentación a las personas saludables y convertirlos en personas celíacas, ¿no? Intolerantes al gluten. O sea que por eso es que muy frecuentemente se habla en las dietas, digamos, antiguas, ¿no? Como comía el hombre antiguamente. Se recomienda no utilizar cereales porque son dañinos en ese sentido, y el problema sobre todo es que no hay confianza digamos, en las tablas nutricionales que
que presentan los productores. Usted dice que tiene un producto muy bueno sin ningún tipo de intervención genética y resulta que es mentira. Por eso es importante utilizar los productos Domilay, porque aquí el celíaco puede ir utilizando los productos Domilay. Yo tengo un par de pacientes precisamente en Medellín, hace 2 o 3 años que estuve por allá, de una familia de gente con mucho dinero que eran celíacos y no querían probar nada ni querían absolutamente nada del producto, además de su prepotencia, pues, y resultaron utilizándolos al fin y al cabo y mejorando, ¿no? Y comiendo pues de todo en un tiempo prudencial, que fue más o menos 1 año y medio, 2 años. Y los cálculos biliares pues también los pueden manejar si son de tamaño pequeño. El cálculo biliar es básicamente producido por la suciedad del sistema digestivo, ¿sí? Por el estreñimiento. Se van acumulando sustancias allí, minerales y otras cosas, se van formando los cálculos. Si los cálculos están por encima de 1 centímetro, lo mejor es que hagan una cirugía laparoscópica rápidamente y saben que la tolerancia es muy buena y en 8 días pueden estar haciendo actividades tradicionales. Si está por encima de 1 centímetro, a veces son muy grandes, ¿no? Tamaños de 3, 4, 5, 8, 10 centímetros, que toca hacer una cirugía abierta más grande. Pero si son menos de 1 centímetro, con el aloe beta, con el OmniPlus, con la fibra y con el egofrutas, ellos se van disolviendo poco a poco, van perdiendo tejido externo, y digamos se van como moliendo, quitando, ¿cierto? Como hacen los macrófagos, comiendo la parte exterior, va disminuyendo el tamaño del calculito y luego cuando esté por ahí de 3.3, 3.4, pues comienzan los 0.5 milímetros, comienzan a salir con el dolorcito tradicional de la salida de los cálculos y eso ya es suficiente. Entonces, grasas de buena calidad, productos como el aloe beta, como el OmniPlus y como la fibra y el egofrutas, si son cálculos pequeños de 5 centímetros que a veces ya están con dolorcito intentando salir, es muy probable que si usted hace lo que les digo, entonces en 3 días, 2, 3 días, 1 semana ya salgan. Si son más grandecitos de 0.6, 0.7, 0.8, se van a demorar más semanas o algunos meses en salir, pero generalmente se salen si usted utiliza el producto. Si tu sistema digestivo presenta algún padecimiento, no podrá absorber y asimilar adecuadamente los nutrientes. En los países occidentales se estima que casi la mitad de la población mayor de 50 años padece de gastritis crónica, pero con frecuencia pasan inadvertidas. Su descubrimiento generalmente es accidental, ¿no? Una alimentación deficiente puede ser detonante para males en la zona de los intestinos y del recto. Una alimentación deficiente, lo hemos visto en todo el tiempo, la alimentación deficiente pues tiene que ver en esto, el alcohol, el cigarrillo, el sobrepeso, etcétera, etcétera. El manejo médico, pues ya cada uno lo hace. El manejo farmacológico, quirúrgico, ya es decisión del médico que lo tiene. El manejo nutricional, como lo he venido viendo todo este tiempo, pues está aquí básicamente en estos productos, ¿no? El OmniPlus, el aloe, la fibra, la colina, el probiotics, que es mezclado con el prebiótico, que es el Fiber Amplus Supreme, son extraordinarios. La egofrutas del bosque, el Supermis, el uso en el caso de cáncer, el Dolce Vita en el caso de que haya un proceso diabético, ahí lo pueden utilizar. Miremos para que vamos terminando este videito. Al comer, los alimentos llegan al estómago, donde se obtienen las proteínas. El bolo alimenticio resultante pasa al intestino delgado, que aprovecha nutrientes distribuidos a todo el cuerpo mediante la sangre. Por su parte, el intestino grueso absorbe la mayor parte del agua proveniente de los nutrimentos. Si no hay suficiente fibra y agua, el tránsito intestinal se puede hacer lento y puede ocurrir el estreñimiento. Fiber Amplus Supreme, salvado de avena, de maíz, fibra de soya e inulina de agave, que en conjunto ayudan a una buena digestión. Además, está endulzado con stevia. Una buena digestión debe incluir 3 evacuaciones diarias. Sin embargo, el refinamiento de los alimentos procesados ha disminuido tanto el aporte de fibra que tener una evacuación diaria es considerado normal cuando no lo es, y los problemas de estreñimiento han incrementado notablemente. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento al incrementar el volumen de las heces
y a reducir la duración del tránsito intestinal. Se sugiere tomar la fibra con abundante agua Blue Supreme. Se recomienda tomar además para problemas de colitis y malestares intestinales. La inulina de agave, que contiene Fiber and Blue Supreme, actúa como prebiótico en el organismo, lo que quiere decir que regula la flora intestinal. Ayuda también para la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad y favorecer y regular los movimientos del intestino. Aloe Beta Supreme tiene un rico y fresco sabor, endulzado con stevia y sin calorías. Favorece el tránsito intestinal por su contenido de la fibra soluble polidextrosa. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias, regenerativas, cicatriza. Se recomienda para quemaduras, heridas y procesos inflamatorios como la gastritis, colitis, artritis y dermatitis. Se sugiere a cualquier hora del día. Es una bebida sin calorías. Colina, delicioso sabor toronja y con extractos de piña y coco que evitan la proliferación de microorganismos, favoreciendo la salud intestinal. Ayuda a eliminar y controlar la cándida del cuerpo, mejorando y corrigiendo los trastornos ocasionados por este hongo. Es efectiva para controlar o eliminar la bacteria de Helicobacter pylori, causante de la gastritis. Egofrutas, bebida gasificada y refrescante, baja en calorías y con sabor a frutas del bosque. Es ideal para acompañar los alimentos y evitar la pesadez. Contiene antioxidantes como extracto de regaliz, vitaminas del complejo B y vitamina C. El extracto de regaliz es un hepatoprotector que ayuda a mejorar y controlar los problemas del hígado. Por tal motivo favorece la digestión y disminuye la sensación de pesadez. Contiene 13 calorías, por lo que es bajo en calorías. Bueno, aquí tenemos ya los productos. Ahora miremos este otro. El sistema digestivo tiene la función de procesar los alimentos que ingerimos. Separa las diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grasas. De esta separación surgen sustancias nutritivas que son entregadas a la sangre a través de los intestinos para ser transportadas a cada punto del organismo. El tracto digestivo comienza en la boca, donde se empieza a deshacer el alimento con la ayuda de la saliva. La saliva es el primer paso para la digestión de los carbohidratos. El alimento es transportado al estómago a través del esófago. Allí se combina con el ácido clorhídrico que ayuda a deshacerlo más. Cuando se ha disuelto la totalidad del alimento, el fluido que queda se denomina quimo. Este pasa al intestino a través del píloro para que en el segmento del intestino delgado se puedan absorber los nutrientes y pasar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al colon, donde se absorbe el agua y de allí al recto para ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias nutritivas pasan al torrente sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sensible a las sustancias, dejando pasar solo algunas como vitaminas, minerales, proteínas, etc., en ciertas cantidades. Otras, como las fibras vegetales, no son absorbidas, solo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o falta de fibra, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción y los nutrientes se pierden. Debido a la dificultad del intestino para absorber vitaminas liposolubles que se disuelven en grasa, en OmniLife usamos un sistema que revolucionó la nutrición: la micelización. La micelización consiste en hacer que vitaminas aceitosas, como las del complejo B, difíciles de absorber, se recubran de micromoléculas de agua para que el intestino las deje pasar como si fuera agua. De esta forma, se consigue aumentar de 2 a 5 veces la absorción de nutrientes en la pared intestinal.
Recomendaciones finales, entonces coma despacio, mastique bien. Hay gases por bacterias que actúan sobre los alimentos no digeridos, generalmente esa es la causa de los gases. Los carbohidratos también, el exceso. Coma a horas, tome líquido entre 30 minutos y 1 hora después de comer. Disminuya o elimine los lácteos y sus derivados. Algunos alimentos de los que se usan a diario contienen fibra de fácil absorción y le generan flatulencia, gases o llanura, como el pan blanco, las pastas blancas, las sopas de pasta, los pasteles, las galletas, las golosinas, la papa frita, el alcohol, los cereales refinados como el arroz blanco. Importante, estos síntomas pueden ser señal de enfermedad crónica, ¿no? Entonces, pueden ser señal de enfermedad crónica simplemente unos gases. Igual sucede con el nerviosismo, ¿no? Hay que estar bien y fluye cuando hay ansiedad. Si presenta incapacidad para digerir alimentos como frijol, lenteja, haba, fructosa, sorbitol, y generas mala digestión, entonces ahí vamos con los productos. No comas con exageración, no uses, coma despacio sería la otra parte, no uses lo que te cae mal, o no comas lo que te cae mal. Si te caen mal las bebidas carbonatadas, no las uses. Come hasta 2 horas antes de dormir. Ten en cuenta la recomendación de tu médico. No utilices gomas de mascar, no fume y no dejes el estreñimiento sin tratamiento. Haga actividad física, baje de peso, mejore lo que come, suba de peso en el caso de que esté bajo de peso, etc. Son todas las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. A ver, te digo, el manejo de nuestros clientes con los productos de Omnilife, como les decía anteriormente, no solamente tienen que ver con la venta de productos, tiene que ver con mejorar la calidad de vida en todos sentidos, con darle un servicio de calidad. Y ese servicio de calidad tiene que ver con muchas otras recomendaciones, con educarlos, con servirles, con enseñarles a que las cosas que tengan una vida diferente. Yo tengo un programa que se llama Programa Familia Saludable, inclusive, y lo que hago es precisamente eso, ¿no? Allí capto personas para el consumo de los productos y para vinculación a la empresa, pero lo que estoy constantemente es dándoles información en un sentido y en el otro, inclusive en el sector financiero, en la parte personal, en la actividad física, en la parte hedónica, en la parte social, en conocimiento cultural, en todas las áreas, porque la gente necesita crecer en todas las áreas. Entonces yo como afiliado de una empresa que es única en el mercado mundial, o sea, la Unidad no tiene comparación. Sí, es la compañía que produce los mejores nutrientes del mundo para la Organización Mundial de la Salud, que es la que más poco le ha puesto 30 años avanzada con respecto a todas las demás compañías de nutrición del mundo. O sea, cuando usted me pregunta sobre un producto de tal compañía, sobre otro producto de otra compañía, sobre otro producto de otra compañía, son buenos, ¿cierto? Pero nunca son superiores ni mejores la tecnología, el diseño, la fusión, la concentración, la biodisponibilidad, la organicidad, la falta de la cerotoxicidad, o sea, la inocuidad, una cantidad de cosas que difieren, que hacen la diferencia pues, entre los productos nutricionales de la compañía y otros. Lo más importante de los complementos nutricionales a todos los niveles, inclusive a nivel digestivo, es precisamente la capacidad que tienen de resolver el problema. No hay un producto Omnilife que no le garantice al 100% lo que usted le promete a su cliente. Si el cliente utiliza el producto adecuado, usted utiliza los productos adecuados, usted se apoya en el médico porque usted no es médico, ¿no? Se apoyan los diagnósticos y hacen un trabajo en equipo. Así es que funcionan las cosas. De modo que, no sé, Guillermo, Beatriz, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Pues si tienen alguna pregunta. Claudia Giraldo tiene una pregunta de hace rato. ¿La puede formular, Claudia? Pero espera un segundo. Ya. Okay. Buenas noches, doctor Garcés, muchas gracias por esa explicación pues tan detallada. Quiero que me ayude en algo. Mi madre tiene la mayoría de los males que usted acabó de mencionar. Ella tiene 85 años, tiene sobrepeso, sufre de gastritis, estreñimiento, es muy dura para dar del cuerpo y prácticamente evacúa por ahí cada 4 días. Y yo le estoy dando a lo de beta
y a ella le cae muy pesado el Power que usted dijo que se podía dar aloe de beta, fibra, pero el Power sí le cae pesadito porque ella sufre de azúcar también. Bueno, el Power no le cae pesadita porque no entendí la relación, ¿no? Le cae pesadito porque ella es diabética. ¿Ya? O sea, no hay relaciones. ¿Cuál es la relación que tú me dices allí entre Power y diabetes y todas esas cosas? ¿Y qué es caerle mal? Le cae mal en el sentido de que ella ahí mismo siente como cuando se toma el Power, como es endulzado, el Power es con fructosa, no es con stevia. Ella los productos de OmniLife que son endulzados con fructosa siempre le han caído mal. Ah, ya, es algo personal, sí. Ok, entonces, como les decía ahora, si algo no me gusta, inclusive si no me sabe bien, si no me gusta el sabor o si me cae mal porque tengo una condición personal que lo provoca, pues entonces no lo utilice, ¿no? El Power Maker pues tiene sus recomendaciones muy específicas en la parte muscular. Sí, porque para la parte de envejecimiento se puede utilizar el Actúa y dejar por un lado al Power si es necesario. La manejas con el aloe beta, con el OmniPlus y con la fibra. Si ves que necesita probiótico porque tiene problemas de flora intestinal, pues le agregas el probiótico. Si no, simplemente el aloe beta, el OmniPlus y el Power. El sistema digestivo funciona adecuadamente si usted lo mantiene desinflamado, ¿cierto? Si evacúa adecuadamente, y usted lo hace con el aloe, lo hace con la fibra. Cuando hay enfermedad, cuando hay una gastritis, por ejemplo, cuando hay una colitis, cuando hay ulceraciones, etcétera, usted agrega el OmniPlus, ¿sí? Como un producto que apoya. Y en otros casos se agrega cuando hay, digamos, cándida, pues se agrega la colina. La colina. Y si hay problemas hepáticos, pues agrega la frutas del bosque, etcétera. Pero digamos que el 80-90% de los casos con aloe, OmniPlus y fibra pues está bien, mejorando los hábitos alimenticios también, ¿no? Por el otro lado. ¿Ok? Pregunta Damaris, ¿el hígado graso se inflama y produce náuseas? Sí, puede producir náuseas, puede producir cualquier síntoma intestinal, puede producir náuseas, distensión, puede producir vómitos, eructos, sí. Perfecto. Sí, está funcionando. No pregunta, ¿por qué hay que tomar líquido después de media hora o una hora cuando uno acaba de terminar alguna comida de las principales? Porque si usted agrega líquidos a sus alimentos, a su almuerzo, a su cena, entonces está aumentando inmensamente el tamaño del estómago y está disminuyendo la capacidad que él tiene para mezclar y para hacer el proceso digestivo, ¿ya? Y cuando menos piensa, usted tiene un estómago así inmenso. Por el otro lado, la gente tiene tendencia a utilizar líquidos fríos y entonces hay problemas también con las grasas, ¿no? Que las grasas que van en la alimentación se endurecen y son más de difícil absorción y generan pues intolerancias o dispepsias. Entonces, generalmente lo que uno hace es comer y permitir que el estómago se mezcle los alimentos y produzca su mezcla, la que debe pasar al duodeno y luego la empuje. Si hay buena fibra dentro de la comida, entonces va a empujar y va a hacer vaciamiento y luego ya usted sí puede tomar el líquido, porque si no termina con un estómago tamaño familiar, engordando, con reflujos, con hernia hiatal y bueno, con más problemas. Carolina Mejía pregunta, ¿qué tan recomendables son los batidos verdes para la digestión y cuál es la hora más recomendable para consumirlos? Bueno, los batidos verdes más que extraordinarios son simplemente algo que se viraliza, ¿no? Que se viralizó. La intención es agregar antioxidantes a través de ellos, ¿no? Entonces, como antioxidantes, usted lo puede tomar y le sirven lógicamente. Ahora, si la necesidad de antioxidantes que tiene su organismo es mayor, pues aquí los tiene bien concentraditos en el aloe, en el OmniPlus, en el Dualcemis, en el Guanpermil, en el FEN, en el HOMO, ahí están muy, muy concentrados. De modo que desde el punto de vista nutricional, ¿sí? La gran mayoría de los nutricionistas no recomiendan estas mezclas verdes, además que contienen mucha sustancia
tóxica, ¿no? Usted sabe que las plantas o estos vegetales son rociados con pesticidas, con plaguicidas, entonces se agrega más. Ahora, ¿qué sirven? Sí, que pueden utilizar, sí, pero si usted quiere agredir menos al organismo, entonces utilice un antioxidante que no le agregue más sustancias tóxicas, más sustancias químicas. Es básicamente eso. Pero sí Perfecto. puede servir como antioxidante, ¿no? Eh, Sí, pero lo que quiero decir es que no es la panacea, pues. Referente al hígado graso, que si produce dolor intenso y como un viento encajado. Sí, lo puede, pero es que si lo producen, es la pregunta. Sí, sí, que si el hígado graso produce dolor intenso como si fuera un viento encajado. Ya, sí, lo puede producir. Y aquí le voy a mostrar de nuevo. Veamos aquí hígado graso. Bueno, dice, en las dos clases de hígado graso, ¿no? Uno por alimentación y otro por alcoholismo. En ambos casos se presenta dolor en la zona derecha del epigastrio. O sea, el epigastrio es la zona central, aquí la boca del estómago. Y en la zona derecha, la zona hepática, ¿no? El hipocondrio derecho. Allí generalmente, en esa zona derecha, se puede presentar dolor. Entonces la gente lo refiere como un dolor encajado. Sí, como un dolor encajado. Entonces, sí se da esa sensación de dolor, ¿no? Correcto. Pregúntale, Básicamente, pues porque hay un proceso inflamatorio allí, ¿no? pregunta Leonor, cuando se ha hecho una cirugía de pólipos, ¿ellos pueden aparecer de nuevo? Sí, los pólipos pueden aparecer en forma constante, igual que los divertículos pueden aparecer en forma constante, por eso hay que mejorar la alimentación, agregar más fibra y si hay un trastorno alérgico de base, mejorar ese trastorno alérgico para que no se siga produciendo, porque hay tendencia a estar permanentemente en los mismos y haciendo cirugías cada ratico para estar retirando los pólipos, ¿no? Pero tiene Esnelia que ver, como le pregunta. digo, más con la alimentación y baja Perfecto, de peso, ¿no? perfecto. Esnelia pregunta, Sí. si el dolor es al lado izquierdo del estómago, ¿qué se debe tomar? El lado izquierdo. ¿Qué hay? Bueno, si el dolor es a la izquierda, lo más probable es que sea el colon, ¿no? Algún problema de colon, ¿ya? Muy bien. Siempre, mire, aquí es muy importante que nosotros como empresarios aprendamos a que el médico es un factor importante. El médico es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico y nosotros podemos recomendar el producto mucho más fácil y más eficientemente, ¿no? Usted me dice, tengo un dolor en el lado derecho, entonces, pues yo le puedo decir, no, por anatomía, aquí en el lado derecho está el colon, ¿no? El colon transverso y el colon descendente, dice en ese ángulo. ¿Sí? Y puede haber un problema allí, puede haber una colitis, puede haber pólipos, puede haber, bueno, divertículos que son más frecuentes en el sigmoide, pero puede haber parasitismo, o sea, pueden ser variadas las causas. Entonces, en esos casos siempre lo que uno hace es utilizar el tratamiento, digamos, en estos casos, el aloe beta que disminuye el dolor, que desinflama y la fibra, que ayuda a manejar cualquier problema que haya allí, pero siempre decirle a la persona, visite su médico para que le haga un chequeo, porque usted puede estar dejando pasar un cáncer de colon, puede estar dejando pasar un problema severo y nadie se da cuenta, ¿ya? Y nosotros no podemos darnos, como por decir algo, el lujo o sea, no tenemos un ojo visor transparente que nos pueda hacer visualizar todo lo que un problema, un intestino pueda tener, que son múltiples. Entonces yo siempre le digo a la gente, recomiende los productos desde ya porque los necesita desde ya, pero recomiéndale a su cliente que por favor visite el médico porque el médico le hace un chequeo y le dice, mire, tenemos que hacer un colon por enema, tenemos que hacer una endoscopia digestiva, de pronto tiene pólipos, de pronto tiene vertículo, de pronto tiene un tumorcito en esa área, o sea, hay muchas otras cosas y en ese caso cuando tenemos un diagnóstico definitivo, entonces nosotros ya podemos, como les decía, hacer un tratamiento mejor. Entonces, apoyen, o sea, eso es ser inteligente, ¿no? Apoyarse en la parte médica. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con el médico? Que el médico generalmente no cura las enfermedades, ¿no? Porque el tratamiento es farmacológico o quirúrgico, y el quirúrgico sí puede curar o puede que no, pero el tratamiento farmacológico nunca cura una enfermedad. En cambio, nosotros sí podemos hacer a través de nuestros productos, pero tenemos, mire, una parte de lo que es el buen servicio es hacer eso.
Yo me he encontrado con pacientes que, por ejemplo, este caso que dice que te mantengo un dolorcito aquí que me da constantemente y entonces que usted le da el aloe, le da el OmniPlus, le da la fibra y pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, no mejora y lo que hace el empresario es retirarse o el cliente se retira, ¿cierto? Y en cambio yo les digo, mire, vaya al gastroenterólogo y me he encontrado con tumores, ¿cierto? Con tumores, con cáncer de colon o con divertículos, ¿sí? O con pólipos, que ya es algo más simple, pero que los había podido seguir manejando si yo tengo la prudencia, ¿no? de hacer que el médico me ayude, al menos en el diagnóstico. A propósito, le recuerdo que ya casi completamos cupo para que el doctor Garcés nos acompañe en Armenia y pueda adelantar diagnósticos a aquellas personas que lo necesitan, ¿sí? Por favor, entonces, si alguien tiene un amigo, un conocido o ustedes mismos, ¿ya? Que requieran de un diagnóstico, este jueves, posiblemente viernes, completamos el cupo para que el doctor Garcés nos acompañe. Él hace un barrido completo del cuerpo, ¿sí? Un escaneo completo del cuerpo y en una consulta de casi 35, 40 minutos diagnostica muy bien cómo estamos en cuanto a dificultades que podamos tener en alguna patología. Entonces, por favor, si alguien tiene una persona, un conocido, un amigo, entonces comuníquese con Beatriz a través del WhatsApp para separar el turno. Bueno. Sí, Guillermo. Sí. Sí, no, está bien. Se puede hacer muchos diagnósticos porque el equipo le permite a uno revisar inclusive todas las pruebas de laboratorio. Usted en un minutico yo tengo datos de glicemia, de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de fosfatasas, de todo. Pues son exámenes que si usted se hace aparte le pueden costar 350, 400,000 pesos, pruebas de tiroides, de todo. Y como tú decías, se hace un escaneo de todo el organismo y se encuentra uno con los daños que las enfermedades generan en el organismo, que a veces uno dice, yo soy hipertenso, pero usted no sabe cómo le está funcionando el riñón, cómo le está funcionando una cosa, si tiene arteriosclerosis o no tiene arteriosclerosis. Si usted está saludable, ¿qué tendencias tiene para enfermar en el futuro y evitarlas y corregirlas? Porque recuerden que es mejor es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Es mejor tomarse un Dolce Vita ahora y evitar una diabetes después, que después tener que tomar Dolce Vita 3 veces al día, Fiber Plus, OmniPlus, Power Maker y generar pues un drama a nivel familiar. Ok. Perfecto. Bueno, chicos. Dos preguntitas que quedan pendientes por ahí. Liliana Ríos, bueno, estas tienen que ver con temas que vamos a hablar en la próxima charla, ¿no? Pero bueno, la adelantamos. Para una persona que está en lactancia, para bajar de peso, ¿qué es lo más recomendado? Igual, el manejo es igual, no hay ningún problema con el producto porque pues todo lo que usted tome se transmite a través de la leche del bebé, pero lo que usted está transmitiendo son nutrientes, ¿no? Entonces, igual como el manejo de cualquier caso de sobrepeso, la alimentación, y lo básico en la alimentación es un solo carbohidrato por comida y variar los aceites hacia el aceite de oliva, por ejemplo, comer más lento y menos abundante. Eso es por un lado. Por el otro lado, utilizar siquiera unos 4 o 5 sobres de un té o de cualquier café de la compañía que contiene, me gusta mucho más el cafecino o el Tinto Plus, que son mucho más completos y que tienen varios mecanismos de acción para quemar grasas y bajar de peso y no afecta de ninguna forma. Inclusive los cafés no afectan al bebé. El café no es dañino para los niños. Al contrario, mejora su sistema cardiovascular, mejora su parte cognitiva, son niños mucho más despiertos, de modo que eso es lo que se ha encontrado y además pues que el producto, el cafecino del Tinto Plus tienen café verde sin tostar, que es un café lleno de antioxidantes, ¿no? Es como el vino, ¿no? Usted toma una copita de vino tinto fino diario, rojo, y va a estar muy saludable, ¿no? Con menos envejecimiento. Entonces no hay ningún problema. 4 o 5 sobres de eso, la alimentación y ojalá agreguen fibra una media hora o media hora antes o media hora después del almuerzo, media hora antes o media hora después de la comida y con eso bajando de peso y si puede, no, haga actividad física, siquiera 20, 30 minutos 4 veces en la semana sería suficiente para bajar de peso.
Pero aquí hay una pregunta que... Para bajar de peso, no, para ayudar al sistema cardiovascular a estar mucho más estable, ¿no? Hay una pregunta que dice, si las personas quieren bajar de peso con el termogente de maracuyá, pero no mejoran su alimentación, ¿no bajarán de peso? Bueno, aquí no es el que reza y peca, ¿no? El que reza y peca, sí, o sea, que por decir algo, que coma chuleta todos los días y tome los productos, pues sí, ahí el que reza y peca, empata. Ahí hay un empate, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer es utilizar los productos y mejorar los hábitos nutricionales, ¿no? Y aprovechar, porque es que hay hábitos nutricionales que son básicos, porque recuerden que entre el 60 y el 85% de las enfermedades globales entran por el sistema digestivo y parte de ese proceso es el sobrepeso. Mire ahora con la pandemia, usted está gordo y usted se muere más fácilmente que otra persona. Entonces, es el peso por un lado y la actividad física que hay que hacerla por el otro lado. Edwin pregunta, ¿a qué se debe mucha acumulación de gases en el pecho y por qué producen dolor? Bueno, ya estuvimos hablando, ¿no? Por eso especifiqué en cada uno de los casos, cuando si usted tiene una dispepsia, hay gases, si tiene reflujos o tiene hernia hiatal, hay gases, si usted tiene problemas hepáticos, hay gases, si tiene una cirrosis o una esteatosis hepática, o sea, un hígado graso, hay gases. O sea, los gases, los eructos, las náuseas, los vómitos son síntomas gastrointestinales que le pueden decir simplemente que hay un problema a nivel digestivo, porque se pueden presentar en muchas enfermedades del sistema digestivo. Lo que uno tiene que ir a hacer es a hacer una historia clínica, mirar qué antecedentes hay, qué está comiendo, qué está pasando, cómo son los síntomas, hacer la palpación, a hacer los chequeos de laboratorio, los chequeos radiológicos que se necesiten para hacer un diagnóstico, ¿no? Porque acuérdense que el sistema digestivo es un tubo supremamente largo y con muchísimas enfermedades, con muchísimas. Estas que les puse aquí, 20, hay conocidas por lo menos unas 40, 45 enfermedades y yo las reduje a 20 para no tener que hablar de todo, ¿no? Perfecto. Pues no, la idea no es volvernos gastroenterólogos ahora, sino al menos sí tener un poco de conocimiento, porque yo como empresario sí vale la pena que conozca un poquito, porque voy a prestar un servicio de mejor calidad, ¿no? Y cuando mi cliente ve que yo tengo una notica adicional, entonces va a ser mucho, voy a lograr más retención y más fidelización del cliente. Teresa Pasos, para una persona que sufre de triglicéridos, sufre de tiroides y trastornos por la menopausia, ¿qué se le puede recomendar y en qué cantidades? Bueno, triglicéridos, utilice cafecino y use fibra. El stop es para el colesterol, el cafecino y la fibra le sirve para los triglicéridos. Unos 3 cafecinos diarios y 2 fibras antes o después de los alimentos principales. Para la tiroides, para el hipotiroidismo, utiliza termogen maracuyá mañana y noche y agregue, y eso le va a regular su tiroides. Pero si usted quiere hacer un proceso, digamos, curativo, terapéutico a nivel de tiroides, agrega la Omniplus y el Power en forma constante en los años, por lo menos en enfermedad crónica, para que desaparezca necesitas mínimo 7 años de utilizar este tipo de complementos nutricionales para que haya un proceso curativo, ¿no? Cosa que en medicina no tenemos, lógicamente. Y triglicéridos por un lado, tiroides por el otro, ¿y cuál otro? Menopausia. Menopausia. Y en menopausia, entonces se utiliza el FEM, básicamente. Perfecto. El FEM.